La campana no fue lo primero que llamó su atención. Fut el sobre. Reposaba sobre una mesa de madera oscura, junto a una vela que ya casi había consumido toda su cera. La llama temblaba con una suavidad extraña, como si incluso el aire de aquella pequeña capilla privada del Vaticano dudara antes de moverse. Era muy temprano, Roma aún no despertaba del todo. Las ventanas permanecían cerradas. El mármol conservaba el frío de la madrugada. Afuera, las primeras luces apenas rozaban la cúpula de San Pedro, mientras dentro reinaba un silencio tan profundo que parecía tener peso. El Papa León XIV permanecía inmóvil, no sostenía el sobre. Simplemente lo observaba. A veces, una hoja de papel pesa más que una piedra, porque una piedra puede romper un cristal. Pero una carta puede romper una conciencia. Nadie más estaba allí. Ni cardenal, aifot, grafo ni secretarios. Solo un crucifijo antiguo, una lámpara tenue y aquel sobre sin abrir. No tenía sellos oficiales, no llevaba ninguna marca importante. Ni siquiera parecía diferente de los miles que llegaban cada semana a las oficinas del Vaticano. Y, sin embargo, aquella mañana nadie sabía que ese pequeño pedazo de papel estaba a punto de cambiar mucho más que un procedimiento administrativo. Podía cambiar la forma en que una institución entera entendía la misericordia. El Papa cerró los ojos durante unos segundos. No estaba rezando para encontrar una respuesta. Rezaba para tener el valor de aceptar la que ya intuí. Porque algunas decisiones no nacen cuando encontramos la verdad, nacen cuando dejamos de escondernos de ella. Una leve corriente atravesó la habitación La Vela Basile. Entonces alguien golpeó la puerta 3 veces. Sian Potres. Era el mismo secretario que llevaba años anunciando cada audiencia, cada reunión y cada visita importante. Clear Santidad. Ya está todo preparado. No hubo respuesta inmediata. El Papa siguió mirando el sobre. Después preguntó algo inesperado. ¿Cuántas personas han visto esto? El secretario bajó la mirada, pues ninguna, excepto quien lo dejó anoche. El pontífice asintió lentamente. Aquella respuesta parecía aliviarlo y preocuparlo al mismo tiempo, porque todavía existía un instante precioso. Ese breve momento en el que la verdad aún no había salido de aquella habitación. Ese instante en el que todavía era posible elegir entre el silencio y la responsabilidad. Tomó finalmente el sobre entre sus manos. No era pesado. Sin embargo, sus dedos parecían sentir el peso de años enteros. No abrió la carta. Primero observó la escritura del remitente, una letra sencilla. Irregular. La escritura de alguien que no estaba acostumbrado a redactar documentos, sino a trabajar con las manos. Una persona común, alguien que jamás aparecería en los periódicos. Y, precisamente por eso, alguien cuya historia casi siempre pasa desapercibida, el Papa respiró hondo. Durante décadas había aprendido que la Iglesia escucha grandes debates. Pero Cristo casi siempre comenzaba escuchando nombres que nadie conocía: un pescador, una viuda, un ciego, un leproso, un niño. Quizá por eso aquella carta le resultaba tan incómoda, porque no contenía una discusión teológica, contenía una vida, y toda vida exige una respuesta. La campana volvió a sonar a lo lejos, ahora sí. Su eco atravesó los corredores del Palacio Apostólico. Los guardias cambiaban turno, los empleados comenzaban a llegar. Los primeros peregrinos caminaban hacia la plaza de San Pedro sin imaginar que aquel día sería diferente. Para ellos sería una audiencia más, una bendición más,
una fotografía más. Pero dentro de aquella pequeña capilla, la historia ya había comenzado y todavía nadie lo sabía. El secretario dio un paso adelante, Siria Santidad. El programa no permite retrasos. El Papa sonrió apenas. Una sonrisa cansada. No era una sonrisa de tranquilidad. Era la expresión de quien comprende que, algunas veces, el calendario debe inclinarse ante la conciencia. Porque el Evangelio nunca fue escrito para proteger horarios, fue escrito para proteger personas. Levantó lentamente el sobre, la luz de la vela iluminó una pequeña mancha de humedad en uno de sus bordes. Parecía una simple marca de lluvia, o quizás una lágrima. Jamás podría comprobarlo, y tampoco era lo importante. Lo importante era la pregunta que comenzaba a crecer dentro de él. No preguntaba quién había enviado aquella carta, preguntaba algo mucho más doloroso. ¿Cuántas cartas parecidas jamás habían llegado realmente al corazón de quienes podían responder? La habitación permaneció inmóvil. El silencio ya no era tranquilidad, era una acusación sin gritos, sin nombres, sin escándalo, solo una pregunta suspendida entre la cruz y aquella mesa de madera. ¿Puede una institución seguir siendo casa de misericordia si alguna vez deja de escuchar el sufrimiento de los más pequeños? El Papa abrió finalmente el sobre, no con prisa, no con miedo, sino con el respeto con el que un sacerdote abre el Evangelio antes de proclamarlo. Aún no conocía toda la historia, aún ignoraba los nombres, aún no sabía que una niña, un viejo reloj y una promesa incumplida terminarían cambiando para siempre una norma que llevaba años considerándose intocable. El camino ya había comenzado en Hawaii para comprender por qué aquella sencilla carta podía hacer temblar la conciencia de toda Roma. En Long Post, debemos regresar unos días atrás, cuando todo parecía completamente normal antes de continuar. Es importante detenernos solo un instante. La historia que estás a punto de escuchar no pretende reconstruir un hecho histórico ni representar declaraciones oficiales del Vaticano. Es una interpretación narrativa inspirada en valores universales del Evangelio, en el servicio pastoral de la Iglesia y en las preguntas que todo creyente enfrenta alguna vez. ¿Qué ocurre cuando una norma parece entrar en conflicto con la misericordia? ¿Cómo responde una conciencia cuando descubre que una decisión correcta en apariencia ha dejado una herida profunda en la vida de alguien? La figura de León XIV aparece aquí como un símbolo narrativo. No busca acusar a personas reales ni atribuir hechos que no hayan sido confirmados. Su presencia sirve para explorar un dilema que atraviesa generaciones: la responsabilidad de escuchar, la humildad de reconocer un error y el valor de reformar aquello que, aun nacido con buenas intenciones, ha dejado de servir a quienes más necesitan esperanza. Porque las instituciones pueden construir grandes edificios. Las normas pueden proteger el orden. Los archivos pueden conservar cada documento durante décadas. Pero ninguna estructura, por perfecta que parezca, puede reemplazar el encuentro entre dos personas cuando una de ellas clama por ayuda. Tal vez por eso Jesús nunca comenzó sus milagros revisando expedientes, comenzó mirando rostros, escuchando nombres, deteniéndose cuando todos los demás seguían caminando. Y esa es la pregunta que acompañará toda esta historia. No quién tenía razón, sino quién estaba dispuesto a escuchar primero. Porque, al final, una iglesia no se mide únicamente por la firmeza de sus normas. También se mide por la capacidad de abrir la puerta cuando alguien llama con las últimas fuerzas que le quedan. Con esa reflexión en el corazón, volvamos unos días atrás, a una mañana luminosa en la plaza de San Pedro. Miles de peregrinos habían viajado desde distintos países convencidos de que vivirían una audiencia como tantas otras. Nadie imaginaba que,
Entre aquella multitud, una sola niña cambiaría el rumbo de una historia que llevaba demasiados años esperando ser escuchada. Aquella mañana, Roma despertó como lo hacía casi todos los miércoles. Las campanas comenzaron a sonar antes de que el sol terminara de elevarse sobre la inmensa columnata de Bernini. Los vendedores colocaban rosarios, estampas y pequeñas cruces de madera en sus puestos. Los peregrinos caminaban lentamente hacia la plaza de San Pedro, muchos con los ojos húmedos de emoción por encontrarse, quizá por primera y única vez, frente al sucesor de Pedro. Había familias enteras, religiosas llegadas de África, sacerdotes jóvenes de América Latina, ancianos que habían esperado décadas para realizar aquel viaje, y niños que aún no comprendían del todo por qué sus padres lloraban al contemplar la cúpula de la basílica. Todo parecía seguir un orden conocido. Los agentes de seguridad repasaban discretamente sus posiciones. Los voluntarios distribuían botellas de agua. Los fotógrafos comprobaban la luz. Los responsables del protocolo repasaban una última vez el recorrido del Santo Padre. Nada indicaba que aquella audiencia sería distinta de las anteriores, porque las grandes transformaciones casi nunca anuncian su llegada. Se esconden detrás de la apariencia de un día completamente normal. En el interior del Palacio Apostólico, el Papa León XIV terminaba de leer el Evangelio del día. No era un hombre que comenzara la jornada mirando informes. Antes de cualquier reunión, prefería permanecer algunos minutos en silencio frente a la cruz. Decía que el ruido del mundo nunca debía ser más fuerte que la voz de la conciencia. Después cerró lentamente el libro. Su secretario ya esperaba junto a la puerta. Con mi santidad, el programa está listo. El pontífice asintió. La agenda era la habitual: audiencia general, encuentro con varios obispos, una reunión sobre proyectos caritativos, la firma de algunos documentos, nada extraordinario. Sin embargo, mientras caminaba por el largo corredor iluminado por la luz de la mañana, algo llamó su atención. Un joven empleado permanecía inmóvil junto a una ventana. Sostenía una caja llena de sobres. Parecía nervioso. Cuando vio acercarse al Papa, bajó inmediatamente la cabeza. León XIV disminuyó el paso. «Gen, buenos días, hijo». El muchacho respondió con una sonrisa tímida. «Shaili, buenos días, santidad». El Papa observó la caja. Había decenas de cartas, quizás cientos. Algunas escritas con tinta azul, otras con bolígrafos ya casi sin color. Muchas mostraban manchas, dobleces y sellos de países lejanos. No eran documentos oficiales, eran cartas de personas. El joven explicó con nervioso cierta vergüenza. Son peticiones de oración, sí, algunas también piden ayuda para sus familias. El pontífice pasó la mano sobre uno de los sobres sin abrir. No preguntó de dónde venían. Sabía que detrás de cada uno existía una historia. Algunos pedían un milagro. Otros solo deseaban ser escuchados. Continuó caminando. Pero aquella imagen permaneció en su memoria mucho más tiempo del que imaginaba. Mientras tanto, la plaza de San Pedro comenzaba a llenarse. Desde lo alto, parecía un inmenso mosaico humano: banderas, sombreros, sillas de ruedas, carritos de bebé, cánticos en distintos idiomas. La esperanza siempre habla con muchos acentos. Entre aquella multitud también avanzaba una niña de 11 años. Llevaba un vestido sencillo de color azul claro. Sujetaba,
con fuerza una pequeña estampa religiosa tan desgastada que apenas podía distinguirse el rostro del santo impreso en ella. En su muñeca sobresalía un reloj de hombre demasiado grande para ella. Cada pocos pasos debía acomodarlo porque resbalaba hasta cubrirle la mano. Nadie reparó en ese detalle, era solo otra niña entre miles. A pocos metros caminaba una mujer mayor. No era su madre. Era una vecina que había insistido en acompañarla aquella mañana. Conocía el cansancio que escondían los ojos de la pequeña. Sabía que desde hacía semanas hacía preguntas para las que ningún adulto encontraba una respuesta sencilla. La niña casi no hablaba, solo observaba, miraba la basílica, miraba los balcones, miraba las enormes columnas que parecían abrazar a todos los que llegaban, como si estuviera buscando a alguien o esperando una respuesta que todavía no encontraba. En otro edificio del Vaticano, varios funcionarios revisaban expedientes, horarios y comunicaciones. Todo funcionaba con precisión, cada documento tenía su lugar, cada procedimiento seguía una norma, cada decisión dejaba un registro. Era una maquinaria construida durante siglos para servir con orden y responsabilidad. Y, sin embargo, incluso las mejores estructuras pueden dejar escapar aquello que no cabe dentro de un formulario. Nadie en aquellas oficinas imaginaba que, dentro de muy poco, una simple conversación obligaría a revisar certezas que llevaban años sin ser cuestionadas, porque hay preguntas que ningún reglamento consigue responder, y hay lágrimas que no reconocen protocolos. El vehículo descubierto del Santo Padre apareció finalmente entre los aplausos. La plaza estalló en alegría. Miles de teléfonos móviles se elevaron al mismo tiempo. Las personas agitaban pañuelos blancos. Los niños levantaban dibujos. Los ancianos hacían la señal de la cruz mientras repetían una oración en silencio. Es por él. En León XV saludaba con serenidad. No buscaba las cámaras, buscaba los rostros. Se detenía unos segundos con cada niño. Bendecía a los enfermos. Le escuchaba palabras que muchas veces el ruido impedía comprender, pero él sabía que, en ocasiones, una mirada comunica mucho más que un discurso entero. El recorrido avanzaba exactamente como estaba previsto. Los responsables del protocolo respiraban tranquilos. Todo marchaba con absoluta normalidad, al menos. Eso parecía, porque en uno de los extremos de la primera fila, una pequeña mano comenzaba a levantarse lentamente entre la multitud. Nadie alrededor comprendía que aquel gesto casi imperceptible estaba a punto de detener no solo el recorrido del Papa, también el curso de una historia que llevaba demasiado tiempo esperando ser escuchada, pero aquello aún no era lo más importante. Lo verdaderamente decisivo sería la sencilla pregunta que aquella niña estaba a punto de pronunciar, una pregunta capaz de atravesar cualquier protocolo y llegar directamente al corazón de un pastor. El aplauso era constante. Miles de voces se mezclaban bajo el cielo despejado de Roma mientras el vehículo blanco avanzaba lentamente entre los corredores abiertos por la Guardia Suiza y los agentes de seguridad. Para la mayoría de los presentes, aquel momento era exactamente como lo habían imaginado durante años. Una sonrisa, una bendición, una fotografía, un recuerdo para toda la vida, pero Dios, muchas veces, cambia la historia utilizando aquello que el mundo considera demasiado pequeño para llamar la atención. La niña seguía con la mano levantada, no gritaba, no empujaba, ni siquiera intentaba abrirse paso entre la multitud. Esperaba con la paciencia de quien ya ha aprendido demasiado pronto que algunas respuestas tardan más de lo que deberían. El reloj de acero volvió a deslizarse hasta cubrir casi toda su mano. Lo acomodó sin dejar de mirar al Santo Padre. Era un gesto automático. Lo hacía varias veces al día, cada vez que el reloj caía.
Sentía por un instante que la mano de su padre seguía acompañándola a pocos metros de distancia. El vehículo comenzó a disminuir la velocidad. Los organizadores pensaron que el Papa simplemente quería bendecir a un grupo de niños. Era algo habitual. León XIV siempre encontraba tiempo para detenerse con ellos. El automóvil se detuvo por completo. Un ayudante abrió la pequeña puerta lateral. El pontífice descendió lentamente. Los fotógrafos levantaron inmediatamente sus cámaras. Los responsables del protocolo intercambiaron miradas discretas. El cronograma comenzaba a retrasarse unos segundos. Nadie le dio importancia, todavía. El Papa caminó despacio entre la primera fila, tomó las manos de varios niños, escuchó unas palabras en español de una anciana, bendijo a un matrimonio joven que sostenía un bebé dormido. Después llegó hasta la pequeña del vestido azul. Ella no extendió una fotografía, no pidió un autógrafo, no solicitó una bendición especial, simplemente lo miró. Era una mirada demasiado serena para una niña de 11 años. Había tristeza en sus ojos. Pero, sobre todo, había una pregunta que llevaba demasiado tiempo esperando salir. León XIV sonrió con dulzura. ¿Cómo te llamas? Lucía. Su voz apenas podía escucharse entre el murmullo de la plaza. El Papa tomó con delicadeza la pequeña estampa religiosa que ella sostenía. Estaba tan desgastada que casi había perdido su imagen. Miles de dedos habían rozado aquel cartón. Años de oración habían borrado lentamente el rostro del santo. El pontífice levantó la vista. Entonces vio el reloj, grande, pesado. Claramente pertenecía a un adulto. Durante un instante no preguntó nada. Simplemente observó. Hay silencios que preguntan más que cualquier palabra. Lucía respiró profundamente y habló. No lo hizo deprisa. No parecía una niña improvisando una pregunta. Parecía alguien que había repetido aquellas mismas palabras durante muchas noches antes de encontrar el valor para pronunciarlas. Santidad. El Papa inclinó ligeramente la cabeza para escucharla mejor. La plaza seguía llena de ruido. Pero para él, de pronto, todo comenzó a desaparecer. ¿Sabe por qué Dios dejó de escuchar a mi papá? El tiempo pareció detenerse. No hubo música, no hubo aplausos. No hubo gritos, solo silencio. El secretario, que caminaba a unos metros detrás del Santo Padre, dejó de escribir sobre la agenda. Un fotógrafo bajó lentamente la cámara sin darse cuenta. Incluso algunos peregrinos cercanos dejaron de hablar. No porque hubieran oído claramente la pregunta, sino porque vieron cambiar el rostro del Papa. Aquella no era la expresión habitual de quien escucha una petición de oración. Era el rostro de un hombre que acababa de encontrarse con un dolor imposible de responder mediante una frase aprendida. León XIV permaneció inmóvil. Podía hacer lo que cualquier persona esperaba: sonreír, bendecir a la niña, decir que Dios siempre escucha, continuar el recorrido. Nadie habría cuestionado esa respuesta. Habría sido correcta, habría sido prudente y, sin embargo, algo dentro de él le impidió seguir caminando. Descendió lentamente hasta quedar de rodillas frente a Lucía. No pensó en las cámaras. No pensó en el protocolo. No pensó en los minutos que se acumulaban en el programa. Solo quería que aquella niña comprendiera una cosa: que, al menos en ese instante, alguien estaba dispuesto a escucharla de verdad. Los dos quedaron a la misma altura. El Papa habló casi en un susurro. Cuéntame qué ocurrió. Lucía bajó la mirada hacia el reloj. Lo acarició con el pulgar.
como si antes de responder necesitara volver a tocar el único objeto que aún conservaba el calor de su padre en los recuerdos. Mi papá decía que la iglesia era la casa de Dios. Hizo una pausa. Le costaba respirar. La mujer que la acompañaba intentó acercarse, pero el Papa levantó suavemente una mano indicando que la dejara continuar. Era importante, muy importante. Porque las heridas profundas solo empiezan a sanar cuando nadie interrumpe a quien las cuenta. Lucía siguió hablando. Él escribió una carta, otra pausa. Me dijo que, si la enviábamos al Vaticano, Dios la leería. Y que todo iba a mejorar. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero no lo. Parecía haber llorado tanto en los últimos meses que ya casi no le quedaban lágrimas. Esperábamos al cartero todos los días, hasta que la carta volvió, sin abrir, y mi papá dejó de sonreír. El Papa sintió un nudo en la garganta. No conocía aún los detalles, no sabía quién era aquel hombre. No sabía qué contenía aquella carta. Ni siquiera sabía si todo había ocurrido exactamente como la niña lo recordaba. Pero si sabía reconocer una verdad, ningún niño inventa una tristeza así. Ningún niño aprende solo a hacer una pregunta de ese tamaño. León XIV tomó lentamente la mano de Lucía. El reloj volvió a deslizarse hasta cubrirle casi todos los dedos. Entonces comprendió que aquel reloj no era simplemente un recuerdo. Era el tiempo que un padre ya no podía seguir viviendo junto a su hija. Y, en ese preciso instante, el pontífice sintió que aquella pregunta dejaba de pertenecer únicamente a Lucía. También comenzaba a pertenecerle a él, pero la historia apenas empezaba. Porque esa misma tarde, una sola pregunta obligaría al Papa a buscar una respuesta dentro del propio Vaticano, donde llevaba años descansando un secreto que nadie había querido mirar de frente. Cuando terminó la audiencia general, el protocolo recuperó poco a poco su ritmo habitual. Los peregrinos abandonaban lentamente la plaza de San Pedro. Las cámaras buscaban las mejores imágenes de la jornada. Los periodistas comenzaban a redactar titulares sobre el saludo del Santo Padre, las familias presentes y las palabras pronunciadas durante la catequesis. Para casi todos, había sido un miércoles más. Solo unos pocos habían notado que el Papa permaneció varios minutos arrodillado frente a una niña desconocida. Y nadie imaginaba que aquella conversación cambiaría el resto del día. Al regresar al Palacio Apostólico, León XIV no caminó con la serenidad acostumbrada, no tenía prisa, pero tampoco llevaba la paz habitual de quien ha terminado una audiencia. Guardaba silencio. Un silencio distinto. No era cansancio. Era el peso de una pregunta que seguía resonando una y otra vez en su interior. ¿Por qué Dios dejó de escuchar a mi papá? No era una pregunta dirigida únicamente al cielo. Era una pregunta dirigida también a la iglesia. Y eso la hacía todavía más difícil. Su secretario, que lo acompañaba desde hacía varios años, percibió inmediatamente el cambio. Conocía bien aquellos silencios. Sabía que, cuando el Santo Padre permanecía callado después de una audiencia, era porque alguna historia había conseguido atravesar la distancia entre el cargo y el corazón. Al entrar en el despacho, el secretario colocó sobre la mesa la carpeta con los compromisos de la tarde. Santidad, dentro de 20 minutos comenzará la reunión con la Comisión para las Obras de Caridad. El Papa permaneció de pie junto a la ventana. Desde allí podía contemplarse una parte de la plaza de San Pedro.
Miles de personas continuaban alejándose lentamente. Cada una regresaba a su país llevando consigo una historia diferente, pero él seguía pensando únicamente en una. Sin apartar la mirada de la ventana, preguntó con voz tranquila: ¿conoces el nombre de la niña? El secretario consultó rápidamente las anotaciones hechas durante la audiencia. Whisper: sí, Santidad. Hizo una breve pausa. Se llama Lucía Moretti. El Papa repitió el nombre muy despacio, como si quisiera memorizarlo. ¿Y su padre? El secretario revisó otra hoja. Tommaso Moretti. Después añadió algo más. No hay más información. El pontífice guardó silencio unos segundos, luego formuló una pregunta inesperada. ¿Existe algún registro de una carta enviada por ese hombre? El secretario levantó la vista sorprendido. No esperaba aquella petición. Cada año llegaban decenas de miles de cartas al Vaticano. Localizar una sola parecía prácticamente imposible. Sin embargo, respondió con sinceridad: podemos intentarlo. León XIV se volvió lentamente. No quiero que lo intentemos. Quiero que lo encuentres. Aquellas palabras no fueron pronunciadas con dureza. Precisamente por eso impresionaron tanto al secretario. Era la voz de un pastor, pero también la de un hombre decidido. Inmediatamente comenzaron las llamadas. Primero al dicasterio para el servicio de la caridad. Después al archivo de correspondencia. Más tarde a la oficina encargada de registrar las peticiones extraordinarias. Las respuestas empezaron a llegar una tras otra. Ningún resultado. No aparece en la base principal. Necesitaremos más tiempo. Cada negativa hacía crecer el silencio del despacho. Mientras tanto, León XIV no se sentó. Continuó caminando lentamente entre la ventana y la cruz de madera que presidía la estancia. No rezaba con palabras, rezaba recordando el rostro de Lucía. El reloj demasiado grande, la estampa casi borrada. Y aquella frase: en esperábamos al cartero todos los días, no conseguía apartarla de su memoria, porque la esperanza tiene una forma muy concreta. En muchas veces espera junto a una puerta, no escucha unos pasos en la escalera. En mira por la ventana, en Guay cree que hoy, por fin, llegará la respuesta, hasta que un día deja de esperar. Eso era lo que más le dolía. En no el sufrimiento, en sino el momento exacto en que alguien deja de creer que será escuchado. En pasó casi una hora, y sonó el teléfono interno. El secretario respondió, me escuchó durante varios segundos sin interrumpir. En su expresión cambió lentamente, me colgó, respiró hondo, ni se acercó al Santo Padre, whisper, Santidad. ¿Había encontrado algo? No era un expediente completo, en solo un registro en una entrada antigua en un archivo secundario, el nombre del remitente a Tommaso Moretti. En fecha de recepción, número de referencia, estado del trámite y nada más. El Papa extendió la mano, muéstremelo. El secretario entregó la hoja. Era apenas una ficha administrativa, en fría, prisa, perfectamente ordenada. Sin embargo, una palabra escrita en la última línea hizo que el pontífice permaneciera inmóvil, envuelto en solo eso, ni explicación, ni observaciones, ni constancia de que alguien hubiera leído el contenido. Simplemente, devuelto. León XIV levantó lentamente la mirada. No necesitaba más datos para comprender que algo no estaba bien. Porque una carta puede ser rechazada después de ser leída, puede ser respondida, puede ser derivada, puede incluso no tener solución, pero devolver una súplica sin saber siquiera qué contiene, eso era otra cosa, y esa diferencia podía cambiarlo todo. Miró nuevamente la ficha.
Después habló con una calma que hizo estremecer al secretario. Quiero el sobre original Nervas, Santidad. Quizá ya no exista. Entonces quiero saber por qué no existe. El secretario asintió inmediatamente. Antes de abandonar el despacho, el Papa añadió una última instrucción, una instrucción que nadie esperaba escuchar. Y tráiganme también a la persona que tomó esa decisión, no al director, no al responsable del departamento. Quiero conocer al hombre que sostuvo esa carta entre sus manos, porque antes de juzgar una norma, necesito mirar a los ojos a quien creyó estar haciendo lo correcto. El secretario salió casi apresuradamente. El despacho volvió a quedar en silencio. León XIV permaneció solo. Apoyó suavemente una mano sobre la cruz de madera y, por primera vez desde que comenzó aquella jornada, comprendió que quizá el verdadero problema no era una carta perdida. Tal vez el verdadero problema llevaba muchos años viviendo silenciosamente dentro de un sistema que había aprendido a proteger el orden, olvidando que toda norma existe para servir a las personas y nunca al contrario. Pero aún faltaba descubrir la verdad más dolorosa. Porque, varias plantas debajo de aquellas oficinas, existía un lugar que casi nadie visitaba, un lugar donde descansaban cientos de sobres cerrados, esperando que, algún día, alguien pronunciara por fin los nombres escritos sobre ellos. Las escaleras descendían en espiral hacia una zona del Vaticano que muy pocos visitantes sabían que existía. No aparecía en las visitas guiadas. Ningún peregrino fotografiaba aquellos pasillos. Ningún periodista esperaba encontrar allí una noticia. Era un lugar construido para conservar documentos, pero aquella tarde, León XIV descubriría que también podía conservar remordimientos. El secretario caminaba un paso por delante, 2 empleados del dicasterio para él. Servicio de la Caridad los esperaban junto a una pesada puerta metálica. Uno de ellos llevaba más de 30 años trabajando allí. El otro apenas había cumplido los 27 cuando el Santo Padre apareció en el pasillo. Ambos inclinaron la cabeza con respeto. No entendían por qué el Papa había querido bajar personalmente hasta aquel archivo. Nunca había ocurrido algo semejante. El funcionario de mayor edad introdujo una llave larga en la cerradura. La puerta emitió un sonido grave. Después se abrió lentamente. El aire del interior era diferente, más frío, más seco. El tipo de clima que protege el papel del paso del tiempo. Pero también el tipo de ambiente donde el silencio permanece intacto durante años. León XIV cruzó el umbral. Nadie habló. Frente a él se extendían largas estanterías metálicas fila tras fila, calla tras calla. Cada una llevaba una etiqueta escrita, con la misma caligrafía precisa, años, fechas, números, todo perfectamente clasificado, todo perfectamente ordenado. Y, sin embargo, algo en aquella organización le produjo una extraña inquietud, porque el orden también puede ocultar historias que nadie vuelve a mirar. El joven empleado rompió finalmente el silencio occentenario. Aquí se conservan las peticiones cerradas. El Papa giró lentamente la cabeza. Cerradas. El muchacho dudó un instante. Parecía buscar la palabra correcta. Las que, cuerpos no siguieron adelante con el proceso, no era exactamente una respuesta. Era una manera elegante de evitar otra más dolorosa. León XIV se acercó a una de las cajas, pasó lentamente la mano sobre el cartón. Había polvo, muy poco. Alguien limpiaba aquellas estanterías con frecuencia. Los documentos eran importantes. Las personas que los habían escrito. Eso ya era otra pregunta. ¿Cuántas hay? El funcionario veterano respondió con rapidez. No sabría decir un número exacto. Santidad, miles. Probablemente cada año llegan muchas solicitudes.
Algunas cumplen todos los requisitos, otras no. El Papa permaneció unos segundos observando las cajas. Después formuló una pregunta sencilla, tan sencilla que nadie había pensado en ella durante mucho tiempo. Alguien las leyó. El hombre mayor respiró despacio de pont del caso no era una respuesta completa. León XIV volvió a preguntar, ¿y la carta de Tommaso Morelli? Esta vez fue el joven quien respondió, muy despacio, sí existe. Los tres hombres lo miraron, parecía incómodo, como si llevara demasiado tiempo deseando decir aquellas palabras. Yo encontré el registro esta mañana, la caja correspondiente sigue aquí. Nunca fue destruida, solo archivada. El Papa lo observó con atención. Había sinceridad en su voz, también miedo, no miedo a un castigo. Miedo a que la verdad finalmente saliera a la luz. El muchacho caminó hasta una estantería del fondo. Buscó durante unos segundos, sacó una caja gris. La colocó cuidadosamente sobre una mesa de trabajo. En la etiqueta podía leerse un solo año, nada más. Abrí la tapa. Dentro había decenas de sobres perfectamente alineados. Todos conservaban el mismo aspecto. Todos habían sido escritos por manos diferentes. Todos habían recorrido caminos distintos, pero ahora compartían exactamente el mismo destino: esperar. León XIV tomó el primer sobre que encontró. Una mujer anciana pedía ayuda para cuidar a su esposo enfermo. Otro provenía de una pequeña parroquia perdida entre montañas. Después apareció una carta escrita con una caligrafía infantil. Un niño pedía oraciones por su madre. El pontífice cerró los ojos durante un instante. No necesitaba leer su contenido completo. Bastaba observar los sobres. Cada uno representaba un acto de confianza. Alguien, en algún rincón del mundo, había creído que escribir al Vaticano significaba escribir a una casa donde sería escuchado. Volvió a dejar cuidadosamente la carta en su lugar. No quería convertir a aquellas personas en simples expedientes. Cada sobre pertenecía a una historia, y las historias merecen respeto. El joven empleado permanecía inmóvil. Finalmente Cristo reunió valor, pues por santidad. El Papa levantó la vista. Hay algo más. Dilo. El muchacho Suar tragó saliva. Las cartas no se archivaban automáticamente. Algunas personas las revisaban antes. La sala volvió a quedar completamente en silencio. El funcionario veterano bajó discretamente la mirada. Sabía perfectamente hacia dónde conducía aquella conversación. Todfo, ¿quién las revisaba? Por nadie respondió inmediatamente. El aire parecía más pesado. Solo se escuchaba el zumbido constante del sistema de ventilación. El joven respiró profundamente. Todfo, siempre la misma persona. Otra pausa. Decía que era su responsabilidad personal. León XIV permaneció inmóvil. No había ira en su rostro, solo una inmensa tristeza. Porque empezaba a comprender que detrás de aquella decisión no existía únicamente un procedimiento, existía una conciencia, un hombre, una historia, y quizá también una herida que nadie conocía. El Papa apoyó lentamente ambas manos sobre la mesa. Miró una vez más la caja llena de sobres. Después pronunció unas palabras que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Una carta puede quedarse sin respuesta porque no existe solución, pero jamás debería quedarse sin ser leída, porque antes de responder con ayuda, la Iglesia debe responder con escucha. Nadie añadió nada.
Los tres comprendieron que aquel momento ya no podía deshacerse. El Santo Padre señaló entonces un único sobre. No sabía todavía que pertenecía a Tommaso Moretti. Solo sabía que necesitaba empezar por uno. Porque las grandes reformas nunca comienzan cambiando miles de historias al mismo tiempo. Comienzan teniendo el valor de mirar una sola historia hasta el final. Sin embargo, el sobre de Tommaso escondía algo que ninguno de ellos esperaba encontrar. No solo una súplica desesperada, sino una pequeña anotación escrita por la misma persona que había decidido devolver aquella carta. Y esa anotación cambiaría por completo el sentido de la historia. El sobre permanecía sobre la mesa, nadie se atrevía a tocarlo. No porque fuera un documento importante según los registros del Vaticano, sino porque, de pronto, todos comprendían que representaba la última esperanza que un hombre había confiado a la Iglesia. León XIV rompió lentamente el sello, no con la curiosidad de un investigador, con el respeto de quien sabe que está entrando en el dolor de otra familia. Sacó una hoja doblada varias veces. El papel estaba gastado. No era papel de oficina. Era una hoja arrancada de un viejo cuaderno. La tinta había perdido intensidad en algunos párrafos. Seguramente había sido escrita durante varias noches, corrigiendo frases, volviendo a empezar, pensando cada palabra antes de dejarla sobre el papel. El Papa comenzó a leer en silencio. Long pause, nadie interrumpió. El joven empleado observaba desde el otro lado de la mesa. Nunca antes había visto aquella carta abierta. Solo recordaba haberla colocado en la caja años atrás. Mientras tanto, el funcionario veterano mantenía la cabeza inclinada. Conocía demasiado bien el procedimiento. Había participado en él durante décadas, pero jamás se había detenido a imaginar el rostro de quienes escribían aquellas líneas. Las primeras frases eran sencillas. Tommaso Moretti se presenta, no hablaba de méritos, no mencionaba sacrificios. Simplemente explicaba quién era: un hombre viudo, trabajador del turno nocturno en un hospital romano, padre de una niña de 11 años. Después describía su enfermedad. No utilizaba términos médicos complicados. Solo decía que los médicos habían encontrado algo que avanzaba más rápido que el tiempo. Escribía con serenidad, como si hubiera aceptado que quizá ya no existía una cura. Pero entonces apareció el párrafo que hizo detener la lectura del pontífice. Tommaso no pedía un milagro, ni pedía una vida larga, ni siquiera suplicaba salvarse. Pedía solamente 90 días más, 90 días. Long pause, nada más. 90 días para encontrar una familia capaz de amar a su hija cuando él ya no estuviera. 90 días para marcharse sabiendo que Lucía no crecería completamente sola. El silencio volvió a llenar la sala. El Papa cerró lentamente los ojos. Había leído miles de cartas durante su vida sacerdotal. Muchas hablaban del miedo a morir. Aquella hablaba del miedo a dejar sola a una hija, y ese miedo siempre pesa más. Continuó leyendo. Cada línea parecía escrita con la serenidad de un hombre que había llorado, tanto que ya no necesitaba describir su sufrimiento, solo necesitaba ser escuchado. Al terminar la última página, León XIV dejó cuidadosamente el documento sobre la mesa. Entonces ocurrió algo inesperado. Una pequeña hoja doblada cayó desde el interior del sobre. No formaba parte de la carta. Era diferente, más pequeña, escrita con tinta negra. El joven empleado frunció el ceño. No hay de eso, no debería estar ahí. El Papa la recogió. No llevaba firma.
Solo unas pocas palabras escritas con una caligrafía firme y elegante. La leyó una vez, después una segunda y una tercera. El mensaje era extremadamente breve. Lo siento, pero las normas no me permiten hacer otra cosa. Nada más, ninguna explicación, ninguna justificación. Solo aquella frase. El funcionario veterano dio un paso adelante. Su voz apenas era un susurro, pues reconozco esa letra. León 14 levantó lentamente la vista a Todpo. ¿De quién es? El hombre tardó unos segundos en responder. Como si pronunciar aquel nombre implicara abrir una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Monsieur Pedro Selva, el silencio se hizo aún más profundo. Durante casi 20 años, Selva había dirigido discretamente el departamento encargado de clasificar las solicitudes extraordinarias de ayuda. Era conocido por todos, puntual, meticuloso, respetuoso, jamás levantaba la voz, nunca perdía un expediente. Muchos lo consideraban el funcionario más eficiente de toda la oficina, pero también era conocido por otra cosa. Jamás hacía excepciones. Si una solicitud no cumplía exactamente los requisitos establecidos, no seguía adelante. No importaba quién la hubiera escrito, la norma era la misma para todos. León 14 volvió a mirar la nota. No encontró frialdad en aquellas palabras. Encontró dolor. Alguien había escrito: lo siento. Eso significaba que había leído la carta. Había comprendido perfectamente la situación. Había sentido compasión y, aún así, había decidido devolver el sobre. Aquello era mucho más difícil de entender que la simple indiferencia. Porque un corazón indiferente nunca escribe lo siento, solo archiva, solo olvida. Pero alguien que pide perdón antes de rechazar una súplica está librando una batalla dentro de sí mismo. El Papa apoyó ambas manos sobre la mesa. Por primera vez desde que comenzó aquella búsqueda, comprendió que la historia no tenía un villano sencillo, había un hombre, había una decisión. Y seguramente había una herida escondida detrás de esa decisión. Porque las personas no dedican 20 años a defender una norma con tanta rigidez sin haber aprendido, en algún momento de su vida, a tener miedo del desorden. León 14 levantó nuevamente la pequeña nota, no como una prueba de culpabilidad, sino como el comienzo de una pregunta mucho más profunda. ¿Qué experiencia podía llevar a un sacerdote bueno y respetado a colocar una regla por encima del sufrimiento que acababa de leer? Aquella era la verdadera historia, y comprendió que nunca encontraría la respuesta leyendo más expedientes. Tendría que mirar directamente a los ojos del hombre que había escrito aquellas palabras. Guardó cuidadosamente la nota dentro del sobre. Después habló con absoluta serenidad. No convoquen una investigación, no preparen un informe. No necesito un juicio. Necesito una conversación. Los presentes intercambiaron miradas. El secretario tomó discretamente su libreta. ¿Quiere que cite a Monseñor Selva? León 14 asintió. Sí, pero no en una sala oficial. Quiero encontrarme con el donde el silencio todavía permita escuchar la verdad. Porque hay decisiones que no se comprenden examinando archivos. Solo se comprenden cuando un ser humano tiene el valor de contar la historia que lo convirtió en quien es. Y ninguno de los presentes imaginaba que Monseñor Pietro Selva llevaba más de 60 años escondiendo un recuerdo que explicaría por qué jamás volvió a romper una sola norma, aunque eso le costara romper su propio corazón. Aquella noche, el Vaticano parecía respirar de otra manera. Los largos corredores,
normalmente llenos de pasos y conversaciones discretas, habían recuperado el silencio. Solo algunas lámparas permanecían encendidas, proyectando una luz cálida sobre los antiguos muros de piedra. Monseñor Pietro Selva caminaba despacio. Había recibido el mensaje unas horas antes. El Santo Padre desea hablar con usted. Nada más, sin explicaciones, sin documentos adjuntos, sin mencionar la carta, sin mencionar a Tommaso Moretti. Pero Cro comprendió inmediatamente que aquella conversación no sería una audiencia ordinaria. Llevaba demasiados años trabajando entre expedientes para no reconocer cuando el pasado llamaba de nuevo a la puerta. Mientras avanzaba por el corredor, apoyó una mano sobre la barandilla de mármol. Sus dedos ya no tenían la firmeza de antes. Los años habían encorvado ligeramente su espalda. Su cabello, completamente blanco, reflejaba la luz de las lámparas. Muchos en el Vaticano lo describían como un hombre ejemplar. Nunca llegaba tarde, nunca levantaba la voz, nunca perdía un documento, nunca improvisaba una decisión. Si existía una norma, Pietro la conocía. Si existía un procedimiento, Pietro lo respetaba. Por eso todos confiaban en él. Y quizá por eso mismo, nadie había preguntado jamás cuánto le costaba vivir de esa manera. Al llegar a la pequeña biblioteca privada donde el Papa había pedido recibirlo, Jeffrey respiró profundamente antes de entrar. León XIV no estaba sentado detrás de un escritorio. Había elegido dos sencillos sillones colocados frente a una ventana abierta hacia los jardines. Entre ambos descansaba una pequeña mesa con una Biblia y una tetera de porcelana. No había secretarios, no había grabadoras, no había actas, solo dos sacerdotes, dos hombres, dos conciencias. Serene, buenas noches, Pietro. La voz del Papa era serena. Monseñor inclinó respetuosamente la cabeza. Buenas noches, Santidad. León XIV señaló el sillón frente a él. Gracias por venir. Ambos permanecieron unos segundos en silencio. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que permite abandonar las máscaras antes de comenzar una conversación importante. El Papa sirvió lentamente 2 tazas de té. Después habló. He leído una carta escrita hace varios años. Pietro no respondió, solo bajó la mirada hacia la taza. También encontré una nota. Ahora sí. Sus manos temblaron apenas unos milímetros. Casi nadie lo habría notado, pero León XIV sí. Sacó cuidadosamente el pequeño papel del sobre y lo dejó sobre la mesa. No lo acercó a Pietro, no necesitaba hacerlo. El anciano reconoció inmediatamente su propia caligrafía. Lo siento, pero las normas no me permiten hacer otra cosa. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Finalmente fue Pietro quien rompió el silencio. Cisáis la escribí yo. No intentó negarlo, no buscó excusas, no culpó a otros departamentos. Aceptó la verdad con la serenidad de quien llevaba demasiado tiempo esperándola. El Papa asintió lentamente. Gracias por no ocultarlo. Después formuló una pregunta inesperada. No preguntó por el reglamento, no preguntó por el expediente. Preguntó simplemente, ¿te dolió devolver esa carta? Aquellas palabras atravesaron la última defensa que Pietro había construido durante décadas. Sus ojos comenzaron a humedecerse. No respondió de inmediato, miró por la ventana. Los cipreses apenas se movían con el viento de la noche. Cuando finalmente habló, su voz era muy distinta de la que todos conocían. Era la voz de un hombre cansado. Cada una de ellas
El Papa guardó silencio. Pietro continuó. Sad nunca devolví una carta sin leerla, nunca. La confesión sorprendió incluso al propio Santo Padre. Price entonces, las leías todas. El anciano asintió, Sad todas. Hasta la última palabra, cada historia, cada súplica, cada fotografía, cada dibujo de un niño, todo. León XIV permaneció inmóvil. Aquella respuesta cambiaba completamente la imagen que había construido durante el día. No estaba delante de un funcionario indiferente. Estaba delante de un hombre que había cargado durante años con el sufrimiento de miles de desconocidos. Thoughtful entonces, ¿por qué las devolvías? Pietro cerró lentamente los ojos. Aquella pregunta llevaba más de medio siglo esperando ser pronunciada y respiró profundamente. Después dijo algo que el Papa jamás olvidaría. Porque una vez hice una excepción y destruí una familia. El silencio cayó como una piedra sobre la habitación. León XIV no habló. Comprendió que, por fin, estaban llegando al verdadero origen de aquella historia. No se trataba de una norma, ni de un procedimiento, ni siquiera de una carta. Todo había comenzado muchos años antes, cuando Pietro aún era un sacerdote joven, cuando todavía creía que la buena voluntad bastaba para tomar decisiones difíciles. El anciano sostuvo la taza con ambas manos. Ya no bebía, solo buscaba algo de calor. Su mirada permanecía perdida en un punto lejano del jardín, como si, desde aquella ventana, pudiera volver a ver un recuerdo que jamás había conseguido olvidar. Han pasado más de 60 años, Chis dijo con un hilo de voz, y cada noche sigo viendo los mismos rostros. El Papa comprendió que no debía interrumpir. Las confesiones verdaderas nunca pueden apresurarse. Necesitan el tiempo que el corazón ha esperado durante décadas. Pietro levantó lentamente la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No de miedo, sino del cansancio de quien ha llevado solo un peso demasiado grande durante demasiado tiempo. Si quiere comprender por qué devolví la carta de desamor, primero debe conocer al joven sacerdote que yo era. Porque el hombre que hoy tiene delante nació el mismo día en que creyó haber hecho lo correcto y descubrió que su decisión había costado una vida. Y mientras aquellas palabras quedaban suspendidas en el silencio de la biblioteca, León XIV comprendió que el siguiente capítulo no hablaría de archivos ni de reglamentos. Hablaría de un pecado que nunca apareció en ningún expediente, pero que había marcado el corazón de un sacerdote durante más de 6 décadas. Pietro permaneció en silencio durante largo tiempo. León XIV no dijo una sola palabra. Había aprendido, muchos años atrás, que algunas confesiones no necesitan preguntas, solo necesitan un corazón dispuesto a permanecer presente. El anciano sacerdote respiró profundamente, después comenzó a hablar. Era el año 1964. La iglesia vivía tiempos de cambio. Muchos hablaban de renovación. Otros tenían miedo de perder aquello que durante siglos había dado estabilidad a la fe. Yo era joven, demasiado joven para comprender que la compasión también necesita prudencia. Una tenue sonrisa apareció en su rostro. No era una sonrisa de alegría. Era la melancolía de quien vuelve a encontrarse con la versión más inocente de sí mismo. Creía que podía resolver cualquier problema. Pensaba que bastaba con tener buenas intenciones. León XIV seguía escuchando. Pietro continuó. En aquella época servía en una pequeña diócesis del norte de Italia. No había grandes oficinas.
ni archivos inmensos. Las personas entraban directamente al despacho parroquial, contaban sus problemas y esperaban una respuesta inmediata. Una tarde llegó una mujer. Tendría poco más de 30 años. Llevaba de la mano a 2 niños pequeños. El mayor apenas caminaba, la menor dormía sobre sus brazos. No pidió dinero, no pidió privilegios, solo pidió tiempo. Su esposo había sufrido un grave accidente en una fábrica. Necesitaban una ayuda económica urgente para conservar la casa mientras él se recuperaba. El fondo parroquial existía precisamente para casos semejantes. Pero había un inconveniente: la documentación estaba incompleta. Faltaba una certificación exigida por el reglamento diocesano. Según las normas, la ayuda debía esperar. Pero Pietro miró a aquellos niños, miró a la madre, pensó en el Evangelio y decidió actuar. Firmó personalmente la autorización. Hizo una excepción. Creí que estaba haciendo lo correcto. Su voz volvió a quebrarse. Y, durante unos días, también lo creí la familia. Los ojos del anciano se perdieron nuevamente en la oscuridad del jardín. Con aquel dinero pudieron pagar la hipoteca. Compraron medicamentos, tuvieron comida. Recuerdo perfectamente la sonrisa de aquellos niños cuando regresaron para darme las gracias. Pensé que Dios había bendecido mi decisión. León XIV seguía sin interrumpir. Sabía que la historia aún no había llegado al momento que realmente pesaba sobre el corazón de Pietro. El anciano apretó lentamente las manos. 2 meses después, Long Post descubrimos la verdad. El accidente nunca había ocurrido. El informe médico era falso. Las facturas estaban manipuladas. Toda la historia había sido cuidadosamente preparada. La mujer había engañado a todos. El dinero pertenecía a otras familias que también esperaban ayuda. Familias que sí cumplían cada requisito. Familias que nunca recibieron aquella oportunidad porque los recursos eran limitados. El silencio volvió a llenar la biblioteca. Whispering, ¿qué ocurrió con ellas?, preguntó suavemente León XIV. Pietro cerró los ojos. Una de ellas perdió su vivienda. Otra tuvo que separar a sus hijos porque no podía alimentarlos. Y un anciano murió semanas después sin recibir el tratamiento que esperaba financiar aquel fondo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. No había dramatismo exagerado, solo una verdad dolorosa. Una decisión tomada con amor había producido un sufrimiento que Pietro jamás había imaginado. Desde ese día, comprendí que una excepción también puede ser una injusticia, que ayudar a uno sin discernimiento puede significar abandonar a otro que nunca tendrá voz. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. Aquella experiencia explicaba muchas cosas. Explicaba la disciplina, la rigidez, el apego absoluto a las normas, pero aún no justificaba la carta de Tommaso, porque una experiencia dolorosa puede enseñarnos prudencia, aunque también puede robarnos la capacidad de confiar. Pietro pareció leer aquel pensamiento. Thoughtful sé lo que está pensando. Santidad, el Papa levantó la mirada. Surprised, ¿lo sabes? Si Thoughtful está preguntándose cuando dejé de distinguir entre prudencia y miedo, una lágrima descendió lentamente por el rostro del anciano. No hizo ningún intento por ocultarla. Sad. Yo también me lo he preguntado miles de veces. Después de aquel error, prometí que nunca volvería a actuar fuera de las normas, nunca, aunque mi corazón quisiera hacerlo. Aunque sintiera compasión, aunque pasara noches enteras sin dormir, me repetía una sola frase: las reglas protegen a todos, y durante muchos años esa frase me permitió seguir trabajando.
pero también levantó un muro que yo mismo dejé crecer. Cada nueva carta reforzaba ese muro, cada nueva petición lo hacía más alto. Hasta que un día, dejé de preguntarme quién sufría al otro lado del sobre, solo. Me preguntaba si cumplía el procedimiento. Pietro bajó la cabeza, por primera vez desde que comenzó la conversación. Parecía avergonzado. SAT no ocurrió de un día para otro, fue mucho peor, ocurrió lentamente, tan lentamente que nunca. Me di cuenta de que el miedo había empezado a disfrazarse de fidelidad. León XIV sintió un profundo respeto por aquel hombre, no porque hubiera actuado correctamente, sino porque tenía el valor de nombrar aquello que tantos seres humanos esconden durante toda una vida. Todos tenemos heridas, pero no todos reconocemos cuando esas heridas comienzan a decidir por nosotros. El Papa se levantó despacio, se acercó a la ventana, durante unos segundos contempló la inmensa cúpula de San Pedro iluminada por la luna, después habló con voz serena. Thoughtful, las normas son necesarias, Pietro asintió. Sí, thoughtful, pero fueron creadas para proteger a las personas, no para proteger nuestro miedo a equivocarnos. El anciano sintió que aquellas palabras atravesaban una coraza construida durante más de 60 años. No encontró argumentos para responder, porque, en el fondo de su corazón, sabía que el Santo Padre tenía razón. Y entonces León XIV formuló la pregunta que Pietro había temido durante toda la noche. Cuando leíste la carta de Tommaso Moretti y Thoughtful, ¿pensaste alguna vez en hacer una excepción? El anciano no respondió enseguida. Sus labios comenzaron a temblar. Las lágrimas ya no podían contenerse. Y, con una voz casi rota, Sad respondió, sí, todos los días desde entonces, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, Pietro todavía no había revelado la parte más dolorosa de la historia. Porque existía una razón mucho más íntima por la que la carta de Tommaso le había recordado su propio pasado, una razón que ni siquiera los sacerdotes que habían trabajado a su lado durante décadas llegaron a conocer. Las palabras de Pietro quedaron suspendidas en el aire. Sí, todos los días desde entonces, el anciano sacerdote ya no intentaba ocultar sus lágrimas. Había vivido más de 8 décadas, había escuchado miles de confesiones, había acompañado a moribundos, había celebrado bautismos, matrimonios y funerales, pero aquella noche comprendía que la confesión más difícil de su vida no se hacía desde un confesionario, se hacía frente a otro hombre que también llevaba el peso de cuidar almas. León XIV permaneció en silencio, no porque no supiera qué decir, sino porque algunas verdades necesitan ser recibidas antes de ser respondidas. Después de unos minutos, Softly habló con suavidad. Pietro, hay algo más, lo veo en tus ojos. El anciano levantó lentamente la cabeza. Durante un instante pareció debatirse entre seguir callando o abrir definitivamente la puerta del pasado. Finalmente Sadly sonrió con tristeza. Siempre pensé que moriría sin contar esta historia. Se levantó despacio del sillón, caminó hasta la ventana. Desde allí podía verse la cruz iluminada que coronaba la basílica. La contempló durante varios segundos Whisper antes de entrar al seminario. Yo tenía un hermano. El Papa no esperaba aquella respuesta. Nunca había leído ese dato en su biografía. Nunca nadie lo había mencionado. Pietro continuó. Se llamaba Mateo. Era 2 años menor que yo. El más alegre de la familia. Mientras yo quería estudiar, él soñaba con construir casas. Decía que quería levantar lugares donde ninguna familia volviera a pasar frío. El anciano sonrió apenas. Era evidente que seguía viendo el rostro de su hermano con absoluta claridad. Éramos inseparables. Trabajábamos junto a nuestro padre, compartíamos la misma habitación. Rezábamos juntos cada noche y discutíamos por cualquier tontería, como hacen todos los hermanos. Cracking, su voz comenzó a quebrarse. Hasta que llegó aquel invierno,
El trabajo desapareció. Mi padre enfermó. Y en casa apenas quedaba comida. Nuestra parroquia tenía un pequeño fondo de ayuda. No era mucho, pero para nosotros significaba la diferencia entre seguir adelante o perderlo todo. Hicimos la solicitud, esperamos una semana, después otra y otra más. El Papa permanecía completamente inmóvil. Pietro respiró profundamente antes de continuar. Recuerdo perfectamente el día en que llegó la respuesta. No habían rechazado nuestra petición. Simplemente no alcanzaban los recursos. El dinero ya había sido entregado a otras familias. El anciano cerró los ojos. Nunca culpé a quienes recibieron aquella ayuda. Ellos también sufrían. Pero comprendía algo muy joven: cuando los recursos son limitados, cada decisión deja a alguien esperando. El silencio volvió a instalarse entre ambos. León XIV comenzaba a entender que la historia era mucho más profunda de lo que había imaginado. Pietro no defendía las normas porque las amara. Las defendía porque había conocido el caos, había conocido la impotencia, había conocido el dolor de quedarse fuera, pero aún faltaba la parte más dura. El anciano volvió a sentarse. Trembling, sus manos temblaban. Sad, mi hermano, nunca se recuperó del todo. No murió de hambre. No. Murió meses después de una infección que se complicó porque nuestra familia ya no podía pagar el tratamiento adecuado. El Papa sintió un nudo en la garganta. Pietro continuó con la voz apenas audible. Whisper, yo siempre pensé que si aquel fondo hubiera sido administrado con más rigor, quizá Mateo habría tenido una oportunidad. Nunca pude demostrarlo. Tal vez ni siquiera era cierto. Pero un niño de 18 años no piensa con la cabeza, piensa con el corazón roto. Y aquel mucho era yo. Una lágrima cayó sobre sus manos. Cuando entré al seminario hice una promesa silenciosa. Jamás permitiría que una decisión impulsiva volviera a quitar oportunidades a quienes realmente las necesitaban. Por eso estudié cada reglamento, cada procedimiento. Cada norma. Quería que todo fuera justo, todo perfectamente justo. Durante años creí haberlo conseguido. Hasta que llegó la carta de Tommaso. León XIV escuchaba sin apartar la mirada. Ahora comprendía el verdadero conflicto. Pietro no había dejado de tener compasión. Lo que había perdido era la capacidad de confiar en su propio discernimiento. Cada vez que una carta despertaba misericordia en su corazón, el recuerdo de Mateo aparecía delante de él, y entonces el miedo volvía a decidir. Sad, cuando leí la carta, continuó Pietro, vi a un padre desesperado. Vi a Yunania, vi un hombre que solo pedía tiempo. Todo dentro de mí quería ayudarlo, todo, pero entonces apareció otra voz. La misma voz que me acompañaba desde los 18 años. ¿Y si esta vez también te equivocas? ¿Y si ayudas a quien no corresponde? ¿Y si otra familia pierde su oportunidad por culpa de tu decisión? El anciano cubrió su rostro con ambas manos. Así que hice lo único que llevaba 60 años sabiendo hacer, seguí el reglamento. Y escribí aquella nota. Lo siento, porque realmente lo sentía. Lo sigo sintiendo cada día. León XIV se levantó lentamente. Caminó hasta donde estaba Pietro. No habló inmediatamente. Simplemente apoyó una mano sobre su hombro, un gesto sencillo. Humano, fraterno. Después dijo con una serenidad que llenó toda la habitación: hermano, no fuiste prisionero de la maldad. Fuiste prisionero de una herida que nunca dejaste sanar.
Pietro rompió finalmente a llorar. Saben, no como un funcionario, no como un monseñor, no como un anciano. Lloró como aquel muchacho de 18 años que nunca dejó de preguntarse si habría podido salvar a su hermano. Y mientras el reloj marcaba lentamente el paso de la noche romana, León XIV comprendió que el problema jamás había sido únicamente una carta de vuelta. El verdadero peligro aparecía cuando una herida antigua comenzaba a escribir las decisiones del presente. Porque una herida no sanada puede disfrazarse de prudencia. Puede llamarse experiencia, puede llamarse responsabilidad. Incluso puede llamarse fidelidad, pero sigue siendo una herida. Y ninguna herida debería gobernar el corazón de quien ha sido llamado a reflejar la misericordia de Cristo. Sin embargo, la conversación todavía no había terminado, porque Pietro aún no conocía una verdad que estaba a punto de cambiar para siempre la carga que había llevado durante más de 60 años. La investigación realizada esa misma tarde acababa de revelar qué ocurrió realmente con Tommaso y después de que aquella carta regresara a su casa. Y esa verdad haría llorar a los dos hombres por motivos completamente distintos. El reloj de la biblioteca marcó las 10 de la noche. Ninguno de los dos hombres parecía advertir el paso del tiempo. La conversación había dejado de ser un intercambio entre el Papa y un monseñor. Era el encuentro de dos corazones intentando comprender cómo la misericordia y la justicia podían caminar juntas sin perderse la una a la otra. Un leve golpe en la puerta interrumpió el silencio. Era el secretario. Llevaba una carpeta delgada entre las manos. Su expresión era distinta. Había desaparecido la serenidad habitual. Se detuvo en el umbral. Perdón por interrumpir. Santidad. Pero creo que ya tenemos la información que pidió. León XIV asintió. Pasa. El secretario avanzó lentamente. Miró un instante a Pietro. No sabía si debía hablar delante de él. El Papa disipó la duda. Todo lo que se diga aquí debe ser escuchado por los dos. El secretario abrió la carpeta. Había muy pocas hojas. No era un gran expediente. Precisamente eso resultaba doloroso. La vida de un hombre había quedado reducida a apenas unas páginas. Heli respiró profundamente antes de comenzar. Después de que la carta fuera devuelta, Tommaso Moretti no volvió a escribir al Vaticano. Pietro cerró lentamente los ojos. Aquella primera frase ya era suficiente para hacerle comprender el peso de sus decisiones. El secretario continuó. Tampoco presentó nuevas solicitudes de ayuda a otras instituciones eclesiales. Intentó resolver la situación por sus propios medios. Trabajó hasta que su enfermedad se lo permitió, vendió casi todas sus pertenencias. Después dejó el empleo. Durante varios meses sobrevivió gracias a algunos vecinos. El Papa escuchaba sin mover un solo músculo. Cada palabra parecía caer sobre la habitación con el peso de una piedra. Falleció 8 meses después. El silencio se hizo absoluto. Nadie habló. El secretario bajó la mirada. Los informes médicos indican que su enfermedad ya era irreversible, incluso con ayuda económica. Las posibilidades de supervivencia habrían sido muy reducidas. Pietro sintió que el aire volvía lentamente a sus pulmones. Durante años había imaginado otra historia. Había pensado que su decisión había condenado directamente a aquel hombre. Pero la realidad era distinta. Tommaso probablemente habría muerto de cualquier manera. Sin embargo, el secretario todavía no había terminado. Levantó otra hoja. Hay algo más.
Los servicios sociales registraron una observación realizada pocas semanas antes del fallecimiento. Tommaso rechazó varias propuestas para trasladar a Lucía a un centro residencial temporal. Insistía en encontrar una familia que pudiera quererla de verdad. No buscaba un lugar, buscaba un hogar. León XIV cerró lentamente los ojos. Saiz comprendía perfectamente la diferencia. Una institución puede ofrecer techo, solo una familia puede ofrecer pertenencia. El secretario continuó leyendo. En una entrevista realizada por una trabajadora social, pronunció una frase que quedó registrada literalmente. Abrió el documento y leyó despacio. Si algún día mi hija deja de creer en Dios, no será porque la haya abandonado. Será porque los adultos no supimos parecernos lo suficiente a su amor. Thoughtful. Nadie pudo contener las lágrimas, ni siquiera el secretario. Aquellas palabras no contenían reproches, no acusaban al Vaticano, no. Culpaban a la Iglesia, eran mucho más difíciles de escuchar, eran una súplica para que nadie permitiera que el rostro de Dios quedara oculto detrás de la indiferencia humana. Pietro cubrió lentamente su rostro. Lloraba en silencio. No lloraba porque Tommaso hubiera muerto. Sabía que probablemente nada habría cambiado ese desenlace. Lloraba porque comprendía algo mucho más profundo. Aquel padre no había pedido una garantía de milagro. Había pedido ser acompañado. Había pedido sentirse escuchado. Y eso sí estaba al alcance de la Iglesia. Eso nunca dependió del pronóstico médico. León XIV tomó la carpeta, continuó leyendo. Había una última anotación en pequeña, escrita varios meses después. Lucía había sido acogida finalmente por una pareja de edad avanzada, no tenían hijos. Vivían con modestia, nunca buscaron reconocimiento, simplemente dijeron una frase durante la entrevista de adopción: ningún niño debería crecer creyendo que está solo o thoughtful. El Papa sonrió con tristeza. A veces Dios responde utilizando personas que jamás aparecerán en los titulares. El secretario cerró lentamente la carpeta. La habitación volvió a quedar en silencio. Long pause. Entonces Pietro habló. Su voz apenas podía sostenerse. Whispering: durante todos estos años, pensé que había quitado la vida a ese hombre. Ahora descubro que lo que realmente le negué fue la certeza de que alguien había escuchado su dolor. León XIV se acercó despacio, y esa diferencia es importante, porque no podemos prometer curaciones. No siempre podemos cambiar el desenlace de una enfermedad, no podemos evitar toda injusticia del mundo, pero sí podemos impedir que alguien sufra en absoluta soledad. El anciano sacerdote levantó la mirada. Había una paz nueva mezclándose con su tristeza. No era alivio, era verdad. La verdad siempre duele antes de liberar. Pietro respiró profundamente. Thoughtful santidad. Si pudiera volver atrás, no cambiaría las normas. Pero jamás devolvería otra carta sin escribir una respuesta. Aunque solo pudiera decir: no podemos resolver tu problema, pero caminaremos contigo. León XIV asintió lentamente. Aquellas palabras permanecieron resonando en la biblioteca, porque, quizás sin darse cuenta, Pietro acababa de pronunciar la primera piedra de una reforma que aún no existía. Una reforma que no comenzaría cambiando reglamentos. Comenzaría cambiando la manera de responder a un ser humano. El Papa volvió a abrir la carpeta. La observó unos segundos, después dijo con absoluta serenidad: mañana convocaré a los responsables de todos los dicasterios, no para buscar culpables, sino para hacer una sola pregunta. ¿Qué ocurre con una iglesia cuando responde correctamente a los procedimientos? Perro demasiado tarde para el corazón de las personas.
y ninguno de los presentes podía imaginar que esa reunión marcaría el inicio de la decisión más importante del pontificado de León XIV, una decisión que haría que miles de cartas olvidadas volvieran a ver la luz por primera vez en décadas. A la mañana siguiente, el Vaticano despertó siguiendo el mismo ritmo de siempre. Las campanas sonaron. Los corredores volvieron a llenarse de pasos apresurados. Las oficinas comenzaron a recibir documentos, llamadas y visitantes. Desde fuera, nada parecía diferente. Pero en el tercer piso del Palacio Apostólico, una convocatoria inesperada había alterado todas las agendas. El Santo Padre había solicitado la presencia de los responsables de varios ligios de la Oficina de Correspondencia y de los Servicios de Caridad. No era una reunión programada, no figuraba en el calendario oficial. Y lo más extraño era que la invitación no incluía ningún tema. Solo una phrase: traigan consigo la disposición para escuchar. Aquellas palabras despertaron más preguntas que respuestas. Uno tras otro, los participantes fueron ocupando sus lugares alrededor de una larga mesa de madera. Había cardenales, obispos, religiosos, laicos con décadas de servicio, hombres y mujeres acostumbrados a resolver problemas complejos. Muchos imaginaban que el Papa anunciaría un nuevo proyecto pastoral. Otros pensaban que se trataba de una reorganización administrativa. Nadie sospechaba que el centro de la reunión sería una niña llamada Lucía. Cuando León XIV entró en la sala, todos se pusieron de pie. Él respondió con una breve inclinación de cabeza. No llevaba ningún discurso preparado, solo una carpeta muy delgada, la misma que había leído la noche anterior. Esperó unos segundos antes de hablar. Comly: buenos días. Gracias por haber venido con tan poca antelación. Su voz conservaba la serenidad habitual. Pero quienes lo conocían percibieron algo distinto. Había una gravedad nueva, no nacida del enfado, sino de la responsabilidad. El Papa no abrió inmediatamente la carpeta. Primero recorrió lentamente, con la mirada a cada uno de los presentes. Después formuló una pregunta, una sola. ¿Cuál creen ustedes que es la primera obligación de la Iglesia cuando una persona pide ayuda? El silencio ocupó la sala. Finalmente respondió uno de los cardenales: discernir la autenticidad de la petición, santidad. Otro añadió: administrar responsablemente los recursos. Un tercero habló de la justicia, otro mencionó la transparencia. Todas eran respuestas razonables, todas eran verdaderas. El Papa las escuchó sin interrumpir. Cuando terminaron, preguntó nuevamente: ¿y quién ha dicho escuchar? Nadie respondió, no porque estuvieran en desacuerdo, sino porque ninguno había pensado en colocar esa palabra antes de las demás. León XIV abrió entonces la carpeta. Sacó la carta de Tommaso Moreri. No leyó todo su contenido, solo aquel fragmento que había quedado grabado en su corazón. No les pido que cambien el curso de mi enfermedad. Solo les pido que mi hija no crezca creyendo que fue olvidada. La sala quedó completamente inmóvil. El Papa dejó lentamente la hoja sobre la mesa. Esta carta fue devuelta. No porque fuera falsa, no porque fuera irrespetuosa, no porque buscara privilegios. Fue devuelta porque no cumplía un procedimiento. Nadie habló. Algunos comenzaron a bajar la mirada. Otros observaban la carta sin atreverse a tocarla. Entonces León XIV continuó: no estoy aquí para buscar culpables. Si quisiera encontrar responsables individuales, esta reunión sería mucho más corta.
Estoy aquí porque temo algo mucho más grave. Hizo una pausa. Temo que hayamos aprendido a proteger nuestros procesos mejor de lo que protegemos la esperanza de quienes llaman a nuestra puerta. Las palabras atravesaron la sala con una fuerza imposible de ignorar. Uno de los responsables de correspondencia pidió permiso para intervenir, Clinton. Recibimos miles de cartas cada mes. No tenemos capacidad para responder personalmente a todas. El Papa asintió, lo sé, y no estoy pidiendo lo imposible. Sería injusto exigir lo que ninguna oficina puede realizar. El funcionario respiró aliviado, pero el Santo Padre aún no había terminado. Lo que pregunto es otra cosa. ¿Puede una persona confiar su dolor a la Iglesia y recibir únicamente silencio? Aquella pregunta permaneció suspendida durante largos segundos. Nadie encontró una respuesta inmediata, porque no era una cuestión técnica, era una cuestión evangélica. León XIV caminó lentamente alrededor de la mesa. No hablaba como un administrador, hablaba como un pastor. Jesús nunca pudo resolver todos los sufrimientos de Palestina, pero jamás dejó que una persona sintiera que su dolor era demasiado pequeño para ser escuchado. Nosotros tampoco podremos resolver todas las tragedias. No siempre tendremos recursos, no siempre habrá soluciones, pero el silencio long pause, el silencio nunca puede convertirse en nuestra respuesta. Uno de los laicos presentes levantó tímidamente la mano. Santidad Whisper, ¿qué propone? El Papa sonrió por primera vez desde que comenzó la reunión. No era una sonrisa de satisfacción. Era la expresión de quien llevaba toda la noche rezando para encontrar precisamente esa respuesta. Tomó una hoja en blanco. Escribió lentamente una sola frase. Después la colocó en el centro de la mesa para que todos pudieran leerla. Ninguna carta dirigida al corazón de la Iglesia quedará sin respuesta. Nadie dijo una palabra. El silencio, esta vez, era distinto. No era culpa. Era esperanza. El pontífice continuó. No prometemos conceder todo lo que se pide, eso sería deshonesto. Pero si prometemos responder, escuchar, acompañar, rezar, orientar cuando sea posible. Porque una respuesta negativa dicha con amor puede sanar mucho más que un silencio administrativo. Los presentes comenzaron a intercambiar miradas. Algunos asentían lentamente. Otros ya imaginaban el enorme trabajo que aquella decisión implicaría. Había miles de cartas archivadas, décadas enteras de correspondencia. Revisarlas exigiría tiempo, personal, recursos. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, ninguno pensaba en la carga de trabajo, pensaban en las personas. Entonces el Papa añadió algo inesperado. Y comenzaremos por las cartas olvidadas, no por las nuevas, por aquellas que llevan años esperando que alguien pronuncie el nombre de quien las escribió. El responsable del archivo levantó sorprendido la vista. Todas. ¿Santidad? León XIV respondió sin vacilar, una por una, Thoughtful, aunque tardemos años. Porque el tiempo nunca es una excusa para olvidar a un hijo de Dios. En ese instante, nadie dentro de aquella sala podía imaginar que la primera caja abierta aquella misma tarde escondería una carta escrita 43 años atrás, una carta cuyo remitente seguía vivo y que jamás perdió la esperanza de recibir, aunque fuera al final de su vida, una respuesta de la Iglesia. Aquella misma tarde, el ambiente en el archivo era completamente distinto, las mismas estanterías, las mismas cajas grises, los mismos pasillos silenciosos.
pero ya no eran contemplados con indiferencia administrativa. Ahora cada caja parecía contener algo mucho más valioso que documentos, contenía vidas. El joven empleado que había encontrado la carta de Damaso fue el primero en llegar. Había pasado toda la mañana pensando en las palabras del Santo Padre. Ninguna carta dirigida al corazón de la iglesia quedará sin respuesta, no podía apartarlas de su mente. Por primera vez desde que comenzó a trabajar allí, comprendía que no era un simple archivista, era custodio de historias humanas. Poco después llegaron otros voluntarios, algunos eran sacerdotes, otros religiosas. También acudieron varios laicos que trabajaban en distintas oficinas del Vaticano. Nadie había sido obligado. Habían pedido participar. León XIV no quiso convertir aquella iniciativa en un gran anuncio público, todavía no. No buscaba titulares, buscaba conversión. Antes de abrir la primera caja, reunió al pequeño grupo alrededor de una mesa. Sobre ella solo había una Biblia, una cruz de madera y una vela encendida. El Papa tomó el Evangelio, Wesper leyó despacio unas palabras de Jesús. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Después cerró el libro. Miró a cada uno de los presentes. Hoy no comenzamos un proyecto administrativo. Comenzamos un ministerio de escucha de cada ucactao que abramos. Pertenece a una persona que creyó que esta era también su casa, tratémoslas con el mismo respeto con el que trataríamos a quien se sentara frente a nosotros todos. Inclinaron la cabeza, nadie habló, el silencio era una oración. El joven empleado acercó lentamente la primera caja, no eligieron una fecha especial ni buscaron un caso famoso, tomaron simplemente la primera que estaba al alcance. El cartón crujió suavemente al abrirse. Dentro descansaban decenas de sobres amarillentos por el paso del tiempo. Algunos conservaban sellos de países que ya habían cambiado incluso de nombre. Otros estaban escritos con máquinas de escribir. Varios llevaban dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva ya casi deshecha. El Papa tomó el primer sobre. No buscó el más dramático, ni el más reciente en solo el primero. Leyó el nombre N. Comley, María Elena Rossi. En él miró la fecha en 43 años atrás. En el archivo registraba un único movimiento. N archivado. En nada más, con infinita delicadeza abrió el sobre. Dentro encontró 3 hojas, ni una fotografía. Era una imagen sencilla, un matrimonio joven sonriendo junto a un pequeño niño en detrás, una casa humilde, nada extraordinario. Precisamente por eso conmovía tanto. Representaba la felicidad cotidiana que tantas familias desean conservar. El Papa comenzó a leer. María Elena no pedía dinero, ni favores, ni privilegios, escribía, porque su esposo había perdido la fe después de la muerte de su hija mayor. No sabía cómo ayudarlo, no con palabras, solo preguntaba si algún sacerdote podía escribirle unas líneas que le recordaran que Dios seguía presente incluso en medio del duelo. Eso era todo, no pedía milagros, en solo una carta, tan solo unas palabras. El León XIV dejó lentamente el documento sobre la mesa. Nadie alrededor podía ocultar la emoción, porque aquella petición jamás había necesitado un gran presupuesto, solo había necesitado tiempo y alguien que respondiera. El responsable del archivo buscó rápidamente en el registro civil italiano. Después de unos minutos levantó la vista. Strozz, santidad, tenemos una dirección actual. La mujer sigue viva, tiene 86 años. La sala quedó completamente inmóvil, 43 años. Había esperado 43 años sin saber que su carta seguía allí. El Papa cerró los ojos.
Imaginó a aquella mujer escribiendo cuidadosamente cada palabra. Comprando un celo. Confiando la carta al correo. Mirando durante semanas el buzón de su casa, esperando hasta aceptar que nunca habría respuesta. Y, sin embargo, la carta nunca había sido destruida. Había permanecido esperando igual que ella 2 esperas. Separadas por 4 décadas, el pontífice abrió una hoja en blanco. Tomó una pluma. Todos pensaron que dictaría una respuesta para que algún secretario la redactara después, pero no. Comenzó a escribir él mismo, muy despacio, cada palabra, cada saludo, cada frase. No escribía como un jefe de Estado, escribía como un pastor. Cuando terminó, dobló cuidadosamente la carta. La introdujo en un sobre nuevo. Después escribió de su puño y letra el nombre de la destinataria María Elena Rossi. El joven empleado lo observaba emocionado, thoughtful santidad. ¿Cree que todavía tendrá sentido responder después de tantos años? León XIV levantó la mirada. Cole sonrió con una ternura serena. Nunca es tarde para decirle a una persona que no fue olvidada. Porque el amor pierde muchas oportunidades, pero jamás pierde su valor. Aquellas palabras quedaron grabadas en el corazón de todos los presentes. Nadie volvió a mirar aquellas cajas como simples archivos. Ahora comprendían que cada sobre cerrado era una conversación interrumpida. Y que, con la ayuda de Dios, todavía era posible terminarla. Sin embargo, mientras preparaban el envío de aquella primera respuesta, un funcionario entró apresuradamente en la sala con un teléfono en la mano. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y emoción, santidad. Acaban de llamar desde el norte de Italia, Surprise, no van a creer lo que ha ocurrido. La mujer a la que acaba de escribir lleva 3 días preguntando a sus vecinos si creen que Dios todavía recuerda las cartas que nunca fueron respondidas. El teléfono seguía sonando. El funcionario lo sostenía con ambas manos, como si temiera dejarlo caer. Nadie en la sala hablaba. León XIV tomó el aparato con calma. Chom, ¿sí? Del otro lado respondió la voz emocionada de un sacerdote de una pequeña parroquia del Piamonte. Hablaba despacio, fue como quien todavía intenta comprender lo que acaba de vivir. Exaire Santidad, perdón por llamar directamente, pero creo que necesita escuchar esto. El Papa guardó silencio. Esta mañana fui a visitar a una feligresa muy anciana. Se llama María Elena Rossi, tiene 86 años. Hace 3 días me hizo una pregunta que no he podido olvidar. El pontífice sintió un ligero estremecimiento. Era exactamente el nombre escrito en el sobre que acababa de preparar. El sacerdote continuó. Me preguntó, padre, ¿cree que Dios todavía recuerda las cartas que nunca fueron respondidas? La biblioteca quedó completamente inmóvil. Nadie respiraba con normalidad. El sacerdote prosiguió. Pensé que hablaba de una oración. No entendía a qué carta se refería. Entonces me contó una historia. Hace 43 años escribió al Vaticano después de perder a su hija. Esperó durante meses una respuesta. Nunca llegó. Con el tiempo dejó de esperarla. Pero nunca dejó de preguntarse si alguien habría leído aquellas palabras. León XIV cerró lentamente los ojos. No era un milagro extraordinario. Era algo mucho más delicado. La providencia parecía haber unido 2 tiempos distintos en un mismo instante. Mientras una anciana volvía a hacerse aquella pregunta. En Roma, alguien acababa de escribir finalmente la respuesta después de más de 4 décadas.
El Papa respondió con voz serena: Chom, padre, mañana recibirá una carta. Quiero que sea usted quien se la entregue personalmente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente el sacerdote preguntó con emoción contenida: Thoughtful, ¿de verdad llegó una respuesta? León XIV sonrió. Llegó tarde, she's demasiado tarde, no demasiado tarde para recordar a una hija de Dios que nunca fue olvidada. Al colgar el teléfono, nadie dijo una palabra. Algunos de los presentes tenían los ojos llenos de lágrimas. El joven archivista rompió finalmente el silencio. Pues, Santidad, ¿cree que ella nos perdonará? El Papa permaneció unos segundos mirando el sobre. Después respondió: no escribimos buscando ser perdonados, escribimos porque el amor tiene la obligación de responder, incluso cuando sabe que llega tarde. Aquella frase quedó suspendida en la sala. Era sencilla, pero ninguno volvería a olvidarla. 2 días después, el pequeño automóvil de la parroquia avanzaba lentamente por un camino rural. A ambos lados crecían viñedos antiguos. Las montañas aparecían cubiertas por una ligera neblina de otoño. El sacerdote llevaba cuidadosamente el sobre dentro de una carpeta. Lo había leído únicamente para comprobar la dirección. No quiso conocer el contenido. Aquellas palabras pertenecían únicamente a María Elena. La casa era humilde. Las ventanas de madera conservaban el mismo color desgastado de hacía décadas. En el jardín crecían rosales que alguien seguía cuidando con paciencia. El sacerdote llamó suavemente a la puerta. Pasaron unos segundos. Después apareció una anciana de cabello completamente blanco. Caminaba apoyándose en un bastón. Al reconocer al sacerdote, sonrió. Happy Padre Lorenzo, qué alegría verlo. Nel respondió con la misma ternura: hoy no vengo solo como su párroco, traigo algo para usted. Él le mostró el sobre. María Elena apenas lo miró unos segundos. Después frunció ligeramente el ceño. Reconocía aquel escudo, conocía aquel sello. Su respiración comenzó a acelerarse. Sus manos empezaron a temblar. No puede ser. Tomó lentamente el sobre, lo sostuvo entre ambas manos, como quien sostiene algo demasiado frágil para el mundo. Sus dedos recorrieron el relieve del sello pontificio. Después vio la firma: León XIV. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. No abrió la carta. No todavía. La acercó primero a su pecho, cerró los ojos y permaneció así durante varios segundos, como si abrazara 43 años de espera. El sacerdote no dijo nada, simplemente permaneció junto a ella. Hay momentos en los que incluso las palabras más hermosas estorban. Finalmente, María Elena abrió cuidadosamente el sobre. Dentro encontró una carta escrita de puño y letra. No era larga, pero cada línea parecía responder exactamente a la pregunta que había acompañado toda su vida. Querida María Elena. La anciana comenzó a leer en silencio. Al llegar al segundo párrafo, sus lágrimas ya caían libremente. Cuando terminó, levantó lentamente la vista. No lloraba de tristeza. Relief lloraba de alivio. Con una voz apenas audible preguntó: Whispering and Whispering. ¿Sí la leyeron? Pierce, el sacerdote, tragó saliva antes de responder: sí. Y el Santo Padre quiere que sepa algo más. Ella esperó. Quiere que nunca vuelva a pensar que su dolor fue invisible para Dios. María Elena volvió a abrazar la carta. Después caminó lentamente hasta una vieja cómoda situada junto a la ventana. Abrió un pequeño cajón. Sacó un sobre amarillento. Era la copia de la carta que había enviado 43 años antes. La había conservado durante toda una vida. Colocó ambos sobres uno junto al otro, el antiguo y el nuevo.
Smiling después sonrió con una paz difícil de describir. Ahora ya pueden quedarse juntos. El sacerdote sintió un nudo en la garganta. Comprendió que aquella mujer no había esperado una solución, había esperado una señal. La certeza de que su voz no se había perdido en el vacío. Y, por fin, esa certeza había llegado, aunque hubiera tardado casi media vida. Esa misma noche, en Roma, León XIV contemplaba nuevamente la plaza de San Pedro desde su ventana. El secretario entró discretamente en el despacho. En santidad, la carta fue entregada. El Papa no preguntó si la mujer había llorado. Ya conocía la respuesta. Solo formuló una pregunta. Sonrió. El secretario asintió. Puesto en sí, después de muchos años. León XIV cerró lentamente los ojos y comprendió que la verdadera misión de la Iglesia no consistía únicamente en resolver problemas. Consistía también en devolver esperanza allí, donde el tiempo parecía haberla enterrado. Pero mientras una anciana recuperaba la paz gracias a una carta, cientos de periodistas comenzaban a preguntar por qué el Vaticano había reabierto archivos olvidados. Y muy pronto, toda la Iglesia tendría que enfrentarse a una pregunta que ya no podía permanecer encerrada entre aquellas paredes. ¿Cuántas personas más seguían esperando una respuesta? La noticia comenzó de la manera más discreta. No hubo una rueda de prensa. No apareció un comunicado solemne. Ningún portavoz anunció una gran reforma. Solo un pequeño comentario pronunciado por un sacerdote del norte de Italia durante una reunión pastoral. Hoy entregué una carta que llevaba 43 años esperando. Aquella frase parecía imposible. Sin embargo, alguien la escuchó. Después otro la compartió. Y, en cuestión de días, la historia comenzó a recorrer diócesis, parroquias y comunidades religiosas. Pronto llegó a los periodistas. Las primeras preguntas fueron prudentes. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué el Vaticano estaba respondiendo cartas antiguas? Se trataba de un caso aislado. ¿Existían más? Los responsables de comunicación intentaron mantener la discreción. No buscaban convertir el sufrimiento de tantas personas en un espectáculo. Pero algunas historias tienen una fuerza que ningún silencio consigue detener. Cuando un corresponsal preguntó directamente al portavoz de la Santa Sede si era cierto que se estaban revisando archivos olvidados, este respondió únicamente: Todfo, el Santo Padre, ha pedido que toda persona que escribió buscando consuelo reciba, al menos, una respuesta humana, nada más. No hubo cifra, no hubo acusaciones, no hubo nombres. Pero esa breve declaración bastó para que el mundo entero comenzara a mirar hacia Roma con nuevos ojos. Durante los días siguientes, las oficinas del Vaticano empezaron a recibir cientos de mensajes. Algunos eran de periodistas, otros provenían de obispos, muchos llegaban directamente de personas sencillas. Una mujer de Brasil escribió: no necesito que respondan mi carta de hace 20 años. Solo quería darles las gracias por recordar que detrás de cada sobre había una persona. Un anciano de Filipinas envió una fotografía de la carta que nunca había recibido respuesta. Al final escribió: ya no espero una solución. Solo quería decir que sigo rezando por ustedes. Desde Canadá llegó el mensaje de un diácono permanente. Quizá el mayor milagro no sea responder todas las cartas. Quizá el milagro sea haber reconocido que el silencio también puede pedir perdón. León XIV leía algunas de aquellas cartas cada noche, no todas. Era imposible, pero insistía en recibir una pequeña selección diaria. No buscaba conocer estadísticas,
Buscaba recordar rostros, porque cada historia le impedía reducir aquella reforma a un simple proyecto administrativo. Mientras tanto, el trabajo en los archivos continuaba. Cada mañana se abría una caja diferente. Cada tarde varias cartas recibían finalmente una respuesta. Algunas personas ya habían fallecido. En ese caso, los equipos buscaban a sus familiares no para justificar el pasado, sino para decir una frase que durante demasiado tiempo nadie había pronunciado. La iglesia leyó su historia y lamenta profundamente el silencio que siguió. Muchas familias respondían con gratitud, otras con lágrimas, algunas nunca contestaban, y eso también era comprensible. No todas las heridas sanan al mismo ritmo. Una semana después, León XIV volvió a reunirse con Pietro Selva. Esta vez caminaron juntos por los jardines vaticanos, sin documentos, sin expedientes, solo dos hombres conversando bajo los viejos olivos. Pietro parecía distinto, no más joven, no menos cansado, pero sí más ligero. Después de muchos años, ya no caminaba con el peso invisible de quien carga una culpa imposible de compartir. Durante un largo tramo permanecieron en silencio. Finalmente fue Pietro quien habló. Dopo santidad, he pensado mucho en Mateo. El Papa sonrió con suavidad. Dopo, ¿y qué has descubierto? El anciano miró hacia el cielo. Las hojas se movían lentamente con el viento. Toda mi vida creí que honraba la memoria de mi hermano obedeciendo las normas sin excepción. Hizo una pausa. ¿Sabéis? Ahora creo que él habría preferido otra cosa. León XIV no respondió. Esperó. Creo que habría querido que nunca dejara de mirar a las personas antes que a los expedientes. Las palabras quedaron suspendidas entre ambos. No había amargura, solo una comprensión nueva. A veces, Dios tarda muchos años en responder ciertas preguntas, no porque permanezca ausente, sino porque el corazón necesita recorrer un camino completo antes de poder entender la respuesta. El Papa colocó una mano sobre el hombro de Pietro. Gento, tu hermano sigue enseñándote. El anciano sonrió por primera vez con auténtica serenidad. Sí, pero ya no desde mi culpa. Ahora me enseña desde la misericordia. Continuaron caminando. Ninguno de los dos volvió a hablar durante varios minutos. No hacía falta. Algunas conversaciones continúan en el silencio. Aquella misma tarde, mientras los equipos seguían revisando las cajas del archivo, el joven empleado encontró un sobre diferente a todos los demás. No estaba dirigido al Vaticano. Estaba dirigido personalmente al entonces cardenal que años después sería elegido como León XIV. Nunca había llegado a sus manos. Había quedado archivado por error muchos años antes. El joven observó la fecha, la firma, y sintió un escalofrío. Porque, por primera vez desde que comenzó todo, la siguiente carta olvidada no hablaba del pasado de otra persona. Hablaba directamente del pasado del propio Papa. Y nadie podía imaginar que aquel sobre escondía una historia capaz de hacer comprender a León XIV por qué Dios había permitido que todo este camino comenzara precisamente con la pregunta de una niña llamada Lucía. El sobre permaneció inmóvil sobre la mesa. El joven archivista lo observaba sin saber qué hacer. Durante varios minutos pensó que quizá estaba equivocado. Volvió a leer el nombre, después la fecha, luego el destinatario. No abadiudá. Aquella carta había sido enviada décadas atrás a quien entonces era simplemente un joven cardenal, mucho antes del cónclave, mucho antes del pontificado.
mucho antes de que el mundo lo conociera como León XIV el empleado, y respiró profundamente. Tomó el sobre con cuidado y se dirigió directamente al despacho del Santo Padre. Cuando llegó, encontró a León XIV trabajando en silencio. Sobre la mesa había varias cartas antiguas, algunas ya respondidas, otras esperando una lectura atenta. El joven se detuvo junto a la puerta por insantidad. Creo que debería ver esto. El Papa levantó la vista. Notó inmediatamente la expresión del muchacho. No era preocupación, era sorpresa, una sorpresa profunda. El archivista colocó el sobre frente a él. León XIV leyó la dirección y permaneció inmóvil. Durante varios segundos no dijo nada, solo observó la caligrafía. Aquella escritura le resultaba extrañamente familiar, como una melodía olvidada que de pronto vuelve a escucharse después de muchos años. Tomó lentamente el sobre, le dio la vuelta. Miró el remitente. Entonces su rostro cambió muy levemente, pero cambió. El secretario, que se encontraba en la habitación, lo percibió de inmediato curioso. ¿Conoce a la persona? El Papa no respondió enseguida. Sus dedos recorrían lentamente el borde amarillento del papel. Finalmente habló. Saisi. La conocí hace mucho tiempo. Muchísimo tiempo. El silencio volvió a instalarse. León XIV abrió cuidadosamente el sobre. Dentro encontró 4 hojas y una fotografía. Cuando vio la imagen, cerró los ojos. Era una fotografía tomada 40 años atrás. En ella aparecía un pequeño grupo de jóvenes voluntarios trabajando en un barrio humilde. Entre ellos estaba él. Mucho antes de convertirse en obispo, mucho antes de ocupar cargos importantes, mucho antes de aprender a convivir con títulos y responsabilidades. En aquella fotografía solo era un sacerdote joven, nada más. Y quizá nada menos. El Papa Chaco sonrió con nostalgia. Después comenzó a leer. La autora de la carta se llamaba Isabel Navarro. Una mujer española. Habían colaborado juntos durante algunos meses en proyectos de ayuda social cuando ambos eran jóvenes. No habían vuelto a verse. La vida los había llevado por caminos distintos. Pero ella jamás lo olvidó. La carta comenzaba recordando aquellos días, las visitas a los enfermos, las largas conversaciones sobre la fe, los sueños que compartían sobre una iglesia cercana a las personas. León XIV continuó leyendo. Y entonces encontró la verdadera razón de aquella carta. Isabel estaba muriendo. No utilizaba palabras dramáticas. Simplemente explicaba que los médicos ya no podían hacer mucho más. No escribía buscando una cura, ni un privilegio ni una recomendación. Solo quería hacer una pregunta, una única pregunta. La misma pregunta que miles de creyentes han formulado alguna vez. ¿Cómo se sigue confiando en Dios cuando uno sabe que el final está cerca? El pontífice dejó de leer, miró por la ventana. El cielo comenzaba a oscurecer sobre Roma. Durante largos segundos nadie habló, después continuó. Las siguientes líneas hicieron que su respiración se volviera más lenta. Siempre admiré tu capacidad para hablar de esperanza. Por eso te escribo. No necesito respuestas perfectas, solo necesito que alguien me recuerde cómo volver a mirar a Dios sin miedo. La última página estaba fechada 37 años atrás. 37 años. 37 años esperando una respuesta que jamás llegó. El Papa apoyó lentamente la carta sobre la mesa. No había lágrimas en sus ojos. Había algo diferente. Una tristeza serena.
La tristeza que nace cuando comprendemos que el tiempo no puede regresar, el secretario observó en silencio. Per finalmente preguntó, ¿qué ocurrió con ella? El responsable del archivo realizó una búsqueda inmediata. Pasaron varios minutos, nadie habló. Cuando finalmente aparecieron los resultados, la habitación quedó en silencio. Falleció 6 meses después de enviar la carta. León XIV asintió despacio, como si ya lo hubiera sabido desde el principio. Pero el funcionario aún no había terminado. Sin embargo, tenemos información sobre su familia. Su hija sigue viva y vive en Valencia. El Papa permaneció inmóvil. La hija Toffel de pronto comprendió algo. Aquella carta ya no podía llegar a Isabel, pero quizá todavía podía llegar a alguien que la había amado. Tomó nuevamente la fotografía. Observó el rostro sonriente de aquella mujer joven. Por después habló casi en un susurro. Toda esta historia comenzó porque una niña preguntó si Dios había dejado de escuchar a su padre. Mire la carta. Y ahora descubro que alguien hizo una pregunta parecida hace 37 años. Nadie respondió, porque todos comprendían el significado de aquel momento. Durante días habían revisado cartas olvidadas de desconocidos. Ahora el pasado había llamado directamente a la puerta del propio Papa y le obligaba a enfrentarse a una pregunta personal. ¿Qué ocurre cuando uno descubre que también formó parte, sin saberlo, de un silencio que hirió a otra persona? León XIV cerró cuidadosamente el sobre. Después tomó una hoja en blanco, la colocó frente a sí y comenzó a escribir. No a Isabel, ya era demasiado tarde para eso. Escribía a su hija, porque algunas respuestas no llegan a quienes hicieron la pregunta, pero todavía pueden convertirse en consuelo para quienes continúan caminando con su recuerdo. Y mientras la pluma avanzaba lentamente sobre el papel, León XIV comprendió que la verdadera reforma no consistía únicamente en responder cartas antiguas. Consistía en recordar a toda la iglesia que cada persona que llama a una puerta merece encontrar. Al otro lado, un corazón dispuesto a escuchar. La carta permaneció abierta sobre el escritorio durante varios minutos. León XIV no escribía, solo observaba la vieja fotografía. El paso del tiempo había amarillado los bordes. Sin embargo, la sonrisa de Isabel seguía intacta. Había algo profundamente conmovedor en aquella imagen. No mostraba a una mujer famosa, no aparecía junto a grandes edificios ni en ceremonias importantes, solo estaba ayudando a distribuir alimentos entre familias necesitadas, con las mangas remangadas, con el cabello desordenado por el viento y con una alegría que parecía imposible de fingir. El Papa recordó perfectamente aquel día. Recordó cómo Isabel insistía en detenerse para hablar con cada anciano, cómo aprendía los nombres de los niños, cómo repetía una frase que entonces él consideraba simplemente hermosa: las personas nunca recuerdan cuánto hicimos por ellas. Recuerdan cómo las hicimos sentir. En aquel momento no imaginó que esas palabras regresarían 40 años después para interpelar todo un pontificado. Gipli respiró profundamente. Después tomó la pluma, comenzó a escribir, no como el obispo de Roma, no como jefe de la iglesia. Escribía como un hombre que acababa de descubrir que alguien había confiado en él. Y nunca recibió respuesta. Querida Elena, había investigado el nombre de la hija, quería dirigirse a ella personalmente, no utilizar fórmulas impersonales, porque aquella carta no hablaba de un expediente, hablaba de una madre. Las palabras comenzaron a fluir lentamente. Le explicó cómo la carta de Isabel había permanecido olvidada durante décadas en un archivo. No buscó justificar lo ocurrido. No culpó a nadie. No habló de errores administrativos.
Simplemente escribió la verdad. Tu madre escribió buscando esperanza. Y la iglesia tardó demasiado en responderle. Después hizo una pausa. Aquella era la frase más difícil. Como pedir perdón por un silencio que él mismo desconocía. Finalmente escribió: no puedo cambiar el pasado. Tampoco puedo devolverle a tu madre los días en que esperó una respuesta. Pero si puedo asegurarte algo, su voz nunca dejó de tener valor ante Dios, aunque nosotros hayamos tardado tantos años en reconocerlo. Terminó la carta. La leyó una vez, luego otra. No cambió una sola palabra, porque comprendía que, cuando el corazón habla con sinceridad, las frases perfectas dejan de ser importantes. 5 días más tarde, la carta llegó a una pequeña vivienda en las afueras de Valencia. Elena Navarro tenía 62 años, era profesora jubilada. Vivía sola desde que su esposo había fallecido algunos años antes. Aquella mañana pensó que el cartero se había equivocado. Observó el remitente Vaticano. Thoughtful frunció el ceño. No entendía qué relación podía existir entre ella y aquel sobre. Entró lentamente en la cocina, preparó una taza de café. Solo entonces decidió abrir la carta. Leer después el nombre de su madre. Pues las manos comenzaron a temblarle. Continuó leyendo. Cuando llegó al párrafo donde el Papa hablaba de Isabel, dejó la hoja sobre la mesa. No podía seguir. Crying, las lágrimas aparecieron sin hacer ruido. Esperó unos minutos. Volvió a tomar la carta. La terminó lentamente. Al final permaneció inmóvil, con la mirada perdida en algún lugar entre el presente y la infancia. Recordó perfectamente a su madre escribiendo aquella carta. Ella tenía apenas 25 años. Había visto a Isabel revisar una y otra vez cada frase, elegir cuidadosamente el sobre, caminar hasta el buzón y, durante semanas, esperar junto a la ventana cuando el cartero pasaba por la calle. Nunca habló con amargura, nunca criticó a la iglesia. Simplemente dejó de esperar. Elena abrió un viejo armario, sacó una caja de madera. Dentro conservaba algunas fotografías familiares, un rosario y un pequeño diario perteneciente a su madre. Lo abrió casi por intuición. Las páginas estaban escritas con una caligrafía elegante. Comenzó a leer hasta que encontró una anotación fechada pocos días después del envío de la carta. Quizá nunca llegue respuesta, pero escribirla ya me hizo sentir menos sola. Elena cerró lentamente el cuaderno. Choco sonrió entre lágrimas. Su madre nunca perdió la fe. Había encontrado consuelo incluso antes de recibir una respuesta. Y, sin embargo, aquella carta llegada 40 años después terminaba de cerrar una historia que había permanecido abierta demasiado tiempo. Esa misma tarde escribió al Vaticano. Su mensaje era breve, muy breve: santidad. Gracias por responder a una mujer que el mundo ya no podía escuchar. Mi madre habría sonreído al leer sus palabras. Yo sonrío por ella. Cuando la respuesta llegó a Roma, el secretario la dejó sobre el escritorio del Papa. León XIV la leyó en silencio. Después levantó lentamente la vista. No dijo nada. Solo cerró los ojos unos segundos. Comprendía que ninguna carta podía borrar 40 años de ausencia, pero también comprendía otra verdad. El amor nunca pregunta cuánto tiempo ha pasado antes de decidir hacer el bien, simplemente comienza. Aquella noche convocó nuevamente al pequeño equipo que trabajaba en los archivos. Los encontró cansados. Muchos llevaban semanas revisando documentos antiguos.
Algunos confesaban sentirse emocionalmente agotados. Cada caja escondía pérdidas, esperas, dolores, esperanzas interrumpidas. El Papa los miró con profunda gratitud. Después dijo algo que ninguno esperaba. Otfo, quiero darles las gracias. Todos permanecieron en silencio. No porque estén revisando documentos, sino porque están devolviendo nombres a personas que durante demasiado tiempo fueron tratadas como números. Miró una de las cajas abiertas. Tofu, cada carta respondida nos recuerda que la iglesia nunca pierde su identidad. Cuando escucha, la recupera. Aquellas palabras devolvieron fuerzas al grupo. Comprendieron que el trabajo apenas comenzaba. No estaban corrigiendo un archivo, estaban reconstruyendo confianza. Y mientras cerraban cuidadosamente la última caja de aquella jornada, ninguno imaginaba que, entre las cartas del día siguiente, aparecería un sobrescrito por una niña de apenas 9 años. Una niña que jamás pidió nada para sí. Solo hizo una pregunta que volvería a estremecer el corazón de León XIV. Si Jesús abrazaba a los niños antes de preguntar quiénes eran, ¿por qué los adultos esperamos tanto para hacerlo? Habían transcurrido varias semanas desde aquella mañana en la plaza de San Pedro. Las cartas seguían llegando. Algunas eran nuevas. Otras pertenecían a personas que habían esperado durante décadas una respuesta. Pero algo había cambiado. Ya no existía una sola carta que fuera abierta sin que alguien pronunciara primero el nombre de quien la había escrito. León XIV había convertido aquel gesto en una costumbre, como antes de leer una historia. Recordemos que pertenece a una persona. Aquella sencilla regla comenzó a transformar lentamente el trabajo de todos. Los funcionarios ya no hablaban de expedientes, hablaban de madres, de padres, de hijos, de ancianos, de personas que alguna vez habían reunido el valor suficiente para escribir buscando esperanza. Y, sin darse cuenta, el archivo dejó de parecer un lugar donde se guardaban documentos. Comenzó a parecerse a un inmenso mapa de corazones que un día habían confiado en la iglesia. Una luminosa mañana de domingo, la plaza de San Pedro volvió a llenarse de peregrinos. Había familias enteras, jóvenes, religiosas, ancianos que caminaban lentamente apoyados en bastones, niños que agitaban pequeñas banderas mientras esperaban la aparición del Santo Padre. Todo parecía una audiencia ordinaria. Sin embargo, para León XIV aquella mañana era distinta. Mientras saludaba a la multitud, buscaba inconscientemente un rostro. No sabía si volvería a verla. No sabía siquiera si había regresado a Roma. Pero, en el fondo de su corazón, esperaba que así fuera. Y entonces la vio entre la multitud, Lucía. Ya no caminaba sola. A su lado estaban Antonio y Rosa, el matrimonio que la había acogido después de la muerte de Damaso. La niña sostenía una pequeña caja de madera entre las manos. Cuando sus miradas se encontraron, ambos chacos sonrieron. No era la sonrisa de dos desconocidos. Era la sonrisa de quienes habían compartido una misma herida. Al terminar la audiencia, el secretario se acercó discretamente. Santidad, Lucía quisiera saludarlo. Por supuesto. Pocos minutos después, la niña entró en una pequeña sala junto a la plaza. Nada había sido preparado para la prensa. No había fotógrafos, solo el silencio. León XIV dio los primeros pasos hacia ella y antes de decir una sola palabra, la abrazó. No fue un gesto protocolario, fue un abrazo largo, sereno. De esos que no intentan explicar el dolor,
solo acompañarlo. Lucía cerró los ojos. Durante unos segundos volvió a sentirse como una niña que ya no necesitaba aparentar fortaleza. Cuando finalmente se separaron, el Papa observó algo. El viejo reloj de Damaso seguía sujeto a la muñeca de Lucía. Todavía era demasiado grande para ella. Loleva, la niña Chucle, sonrió. Sí, pero ya no porque tenga miedo de olvidarlo. Lo llevo porque me recuerda cómo amaba a mi papá. Aquella respuesta llenó de paz el corazón del pontífice. Damaso ya no era únicamente un recuerdo doloroso. Se había convertido en una presencia viva dentro del amor que había dejado. Lucía levantó entonces la pequeña caja de madera. La abrió lentamente. Dentro había varias fotografías familiares, un rosario gastado, la copia de la carta que su padre había escrito y un sobre nuevo. La niña tomó aire antes de hablar. Inaldi Play, quiero dejar esto aquí. El Papa la miró con atención thoughtful. ¿Por qué? Lucía bajó la vista hacia el reloj. Lo acarició durante unos segundos, después comenzó a quitárselo. El metal produjo un leve sonido al desprenderse de su muñeca. Todos los presentes comprendieron el significado de aquel gesto. No estaba abandonando a su padre. Estaba aprendiendo a caminar sin aferrarse al dolor. Depositó cuidadosamente el reloj dentro de la caja, después la acercó al Santo Padre. Quiero que permanezca junto a las cartas. ¿Para qué? Cuando alguien olvide que detrás de un sobre hay una persona... Ve a este reloj. Y recuerde que el tiempo duele más cuando nadie responde. León XIV recibió la caja con ambas manos, sintió el peso del reloj, pero, sobre todo, sintió el peso de la confianza que aquella niña acababa de entregarle. Permaneció unos segundos en silencio. Finalmente preguntó thoughtful, ¿y qué llevarás ahora contigo? Lucía apoyó suavemente una mano sobre su pecho. Lo que usted me enseñó. El Papa sonrió chacos. ¿Y qué fue eso? La niña respondió sin dudar que Dios nunca dejó de escuchar a mi papá. Solo necesitaba que alguien aprendiera a escuchar como él. Las lágrimas aparecieron discretamente en los ojos de Antonio y Rosa. También el secretario tuvo que apartar la mirada durante unos instantes, porque comprendía que aquella respuesta no pertenecía únicamente a Lucía. Era la respuesta que miles de personas habían esperado durante años. Ese mismo día, León XIV caminó hasta el archivo. Pidió quedarse completamente solo. Colocó la caja de Lucía sobre una sencilla estantería de madera, no junto a objetos valiosos, no dentro de una vitrina, sino exactamente donde cada mañana comenzaban a abrir las cartas. Después escribió una pequeña nota. No llevaba firma, solo una frase. Antes de responder un documento, recuerda que alguien escribió estas líneas con el corazón. Colocó la nota junto al reloj y salió en silencio. Con el paso de los meses, aquella frase comenzó a leerse cada mañana. Los nuevos empleados preguntaban por el origen del reloj. Los más antiguos respondían siempre de la misma manera. Todd pertenece a un padre que solo quería que su hija nunca creyera que Dios la había olvidado, y después guardaban silencio. Porque ya no hacía falta añadir nada más. Pasó casi un año. Las reformas impulsadas por León XIV comenzaron a extenderse poco a poco a distintas diócesis del mundo. No consistían únicamente en nuevos procedimientos. Consistían en una nueva forma de mirar. Muchos obispos comenzaron a pedir que ninguna carta pastoral quedara sin respuesta.
Numerosas parroquias organizaron pequeños equipos de escucha para recibir personalmente a quienes buscaban ayuda. En algunos lugares bastaba una conversación, en otros, una oración compartida. A veces solo un abrazo. Y, sorprendentemente, muchas personas confesaban lo mismo. Sais no esperaba que resolvieran mi problema. Yo solo necesitaba sentir que alguien me escuchaba. Entonces León XIV comprendió algo que jamás olvidaría. Las instituciones sostienen la misión de la Iglesia, pero son los encuentros los que revelan verdaderamente el rostro de Cristo. Porque Jesús nunca comenzó preguntando quién merecía ser amado. Comenzó amando. Y después transformó la vida de quienes se encontraba en el camino. Quizá esta historia nunca ocurrió exactamente así. Quizá algunos nombres pertenezcan únicamente al lenguaje de la narración. Pero la pregunta que deja permanece viva para cada uno de nosotros. Fel, ¿cuántas veces alguien cercano intentó hablar con nosotros mientras estábamos demasiado ocupados para escuchar? ¿Cuántas cartas invisibles siguen esperando una respuesta dentro de nuestras propias familias? ¿Cuántos abrazos hemos pospuesto creyendo que todavía habría tiempo? El Evangelio nos recuerda que el buen pastor conoce a sus ovejas por su nombre, no por su expediente, no por sus errores, no por su utilidad, por su nombre. Y quizá esa sea también la misión de todo cristiano: mirar antes de juzgar, escuchar antes de responder, abrazar antes de preguntar. Porque, al final, una iglesia no será recordada únicamente por la firmeza de sus normas. Será recordada por la ternura con la que abrió sus puertas cuando alguien llamó con las últimas fuerzas que le quedaban. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que hoy necesite recordar que nunca es demasiado tarde para escuchar, para pedir perdón o para ofrecer esperanza. Y que, mientras exista un corazón dispuesto a amar como Cristo, ninguna carta escrita con fe estará verdaderamente perdida.